Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. 407 La tranquila tarde de Conilia. En el cielo del mediodía, unas nubes dispersas flotaban mientras una bandada de pájaros volaba en la distancia. Una suave brisa proveniente del río acarició sus mejillas, haciendo que las dos personas que estaban relajadas en el banco entrecerraran los ojos en señal de comodidad. Hasta allí llegaban ruidos distantes ocasionales, risas de alguien y el sonido sereno de un músico tocando cuerdas. El parque de la capital real era como una porción de naturaleza preservada dentro de la ciudad, rodeado de magníficos edificios, incluidas muchas estatuas de piedra antiguas talladas con deidades legendarias. Te oigo quejarte todos los días. Te mueres porque aparezca ahora mismo, dijo Alicia con una sonrisa, mirando a Conilia a su lado. Ella recordó que Decán dijo una vez que cada vez que se encontraba con un informante, elegía un banco del parque como ubicación. En realidad, cualquier lugar serviría, pero un banco del parque tenía esa atmósfera de película de espías. En consecuencia, Alice también se sintió influenciada, sintiendo un sentido de misión y misterio simplemente por sentarse allí y charlar. Pero debería ser pronto, ¿no? No llegaron noticias del Imperio Salom antes. Al escuchar la pregunta de Alice, Conilia asintió. Durante los 6 meses que Decán estuvo ausente, el Imperio Salom se mantuvo relativamente estable. Algunos de los proyectos de ley excesivamente liberales de la nueva emperatriz, como 7 días de descanso a la semana, para que todos sean felices, fueron bloqueados desesperadamente por los ministros imperiales. El único giro inesperado de los acontecimientos fue el misterioso explorador que surgió repentinamente el mes pasado de la tierra miasma, sellada en la frontera norte del imperio, causando un gran revuelo entre el alto mando imperial. Para aislar el miasma del lejano norte, muchos grandes magos del imperio habían establecido una barrera en el lejano norte durante la antigüedad. Ahora, esta barrera se ha roto. Ante este desastre originalmente inimaginable, la gente del imperio se sorprendió al descubrir que el legendario miasma, que supuestamente ninguna criatura viviente podría soportar, se había disipado casi por completo. Ante una nueva oportunidad de expansión hacia el norte, el Imperio Salom ya estaba increíblemente ocupado. El imperio no ocultó esta noticia, que fue suficiente para causar otra conmoción mundial, sino que compartió directamente los hallazgos de la investigación al norte de la barrera con varios reinos. Incluso los diversos reinos no esperaban que el Imperio Salom no tuviera intención de monopolizar esa tierra desconocida, sino que propusieron negociaciones a la Federación de Reinos, con la esperanza de un desarrollo conjunto, etc. Fue armonioso hasta un grado extraño. Incluso si otros no conocían los detalles específicos del incidente en el extremo norte del imperio. Todos los integrantes del equipo de Beautiful Mind sabían que si el lejano norte, la barrera se rompió, debe ser porque Decán y Croix habían regresado. Naturalmente, Decán también le preguntó inmediatamente a un conocido en el imperio, el general Sincero Pritzker, para contactar a Mio e informar a sus amigos sobre su regreso. Teniendo en cuenta la distancia, el regreso de Decán al reino Nortón debería producirse en los próximos días. Al pensar que Decán ahora había decidido permanecer anónimo y ocultar su fama solo para evitar ser el centro de atención, sin dejar que la gente del imperio supiera que era su decisión, Conilia no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa. Decán realmente ha completado su plan. Incluso salvar al mundo se hace en secreto. Ella todavía recordaba los objetivos establecidos cuando se estableció por primera vez la Iglesia Feliz. Dijo que resolvería la Iglesia de la Resurrección en un plazo de 5 años, y se ocupó por completo de la Iglesia de la Resurrección y de la sombra aún mayor que había detrás de ella. De hecho, nunca pensaron en ganar ningún tipo de fama ni en lograr grandes hazañas desde el principio. Solo querían barrer todos los factores inestables que pudieran afectar sus vidas pacíficas. Tanto es así que incluso después de que Decán y Croix hicieran algo tan significativo en el norte del imperio, optaron por ocultar sus contribuciones y su fama.
Los problemas específicos quedaron en manos de quienes debían preocuparse por ellos. Al igual que Shen. Hacía mucho tiempo que la Federación del Reino Reconstruida la había retirado para realizar trabajos obligatorios. Solo sus clones vagaban ocasionalmente por varios reinos, informando chismes exclusivos. Ni siquiera las figuras poderosas cuyos escándalos fueron divulgados podían comprender cómo los paparazzi habían logrado capturar evidencia de ellos. Pero los que conocían los alias de Shen sabían muy bien que esta persona estaba haciendo trampa directamente usando magia para calcularlo. Su naturaleza traviesa hizo que todos desconfiaran un poco de ella. Pero considerando sus contribuciones, era difícil criticarla. ¡Ay! ¿Quién lo hubiera pensado? Ese decano que participó en el examen de Karmaker en aquel entonces se ha convertido en un Karmaker legendario, llegando incluso a querer esconderse de los focos y retirarse en paz. Al recordar los últimos años, Alice no pudo evitar lamentar que antes de que ella pudiera siquiera estar en el centro de atención como decán, él ya se había retirado después de su éxito. Aunque envidiaba a Decán, todavía estaba perfeccionando sus habilidades como creadora de tarjetas hasta el día de hoy. Sé que no tengo ningún talento comparado con esos dos villanos, Decán y Mio. Pero esta princesa tampoco tiene el talento de rendirse, así que lo siento mucho. Alice se enojaba cada vez que se mencionaban esos dos genios Karmakers, y se animaba mientras gritaba y reía. Incluso después de haber sido impactado repetidamente por el genio de Decán y Mio. Ella todavía no había renunciado a su objetivo de convertirse en una maestra en fabricación de tarjetas. Lo lograrás. Después de todo, eres el único Karmaker en este mundo que, según Decán, es increíblemente asombroso. Cornelia también se rió junto con Alice. Interrogación de cierre. Cornelia. Te has vuelto tan mala como Decán también. No había nadie más alrededor excepto ellos, así que podían hablar libremente. Se quedaron allí sentados un rato más antes de marcharse finalmente. Caminando por las calles de la capital real que les resultaban más que familiares, llegaron a la mansión familiar y se prepararon para separarse. Alice iba al grupo feliz para pedirle consejos a Mio sobre cómo hacer tarjetas, mientras que Cornelia tenía una clase pequeña esta tarde y necesitaba regresar a la escuela. Hasta mañana, Cornelia. Alicia se encontraba en la puerta de la mansión, saludando alegremente a Cornelia, como si esperara algo. Mañana sería el fin de semana. No solo ellos dos estaban libres, sino que incluso aquellos que estaban ocupados con el trabajo tendrían algo de tiempo libre. El reino de Norton tenía regulaciones estrictas. Las horas extras debían pagarse a tarifas altas, por lo que los empleadores no querían que ningún empleado trabajara horas extras. De hecho, si un empleado trabajara horas extras de manera proactiva, probablemente el empleador lo citaría a una reunión y le programaría una semana de asesoramiento psicológico. Iré a buscarte mañana. Aunque los dos quedaban cada 2 o 3 días, mañana tenían una cita aún más importante con Mio para dirigirse juntos a Ciudad Cristina. No fue un capricho repentino viajar como el profesor Gato. Fue porque habría un evento masivo en Ciudad Cristina mañana y el día siguiente. La causa en realidad estaba relacionada con el grupo feliz. Los contratos del grupo Idol estaban a punto de expirar. Inicialmente, el grupo API, actuando como una empresa concienzuda, no firmó contratos excesivamente largos con los tres. Una vez finalizados los contratos, era su derecho renovarlos o continuar como artistas. La intención de Flora era convertirse en cantante de ópera, mientras que Judith y la princesa de nieve y hielo tenían la intención de retirarse. Y Katinos, ahora jefe interino del grupo feliz, respetó plenamente sus deseos y preparó un concierto final para ellos. Mañana celebrarán su última actuación conmemorativa en Tristine City, donde comenzó la historia. Este legendario concierto de despedida de ídolos fue tan popular que era difícil conseguir entradas para vuelos a Tristine City mañana. Incluso su majestad el rey le había pedido en secreto a Alice que lo ayudara a conseguir un boleto. Mañana visitaría Ciudad Cristina de incógnito. Bajo esta inmensa anticipación. No importa cómo resultó el desempeño real. Seguramente sería absolutamente explosivo. 408 Chat de la calle Cornelia.
La muchacha pelirroja paseaba por el callejón empedrado, donde los edificios antiguos y las paredes de piedra azul reflejaban sombras de un rojo intenso y un blanco pálido. Llevaba un vestido blanco informal que se balanceaba suavemente con sus pasos y, combinado con su largo cabello rojo, parecía libre y tranquila. Dado que pasaron la mayor parte de su tiempo en la Academia Ewenlite cuando fundaron Happy Group, eligieron una ubicación no muy lejos de la academia cuando compraron esa mansión. Incluso con una caminata tan tranquila, solo nos tomó unos 10 minutos regresar a la academia. Sin embargo, mientras caminaba, una dulce fragancia llegaba desde la calle. Un helado que te derrite las mejillas de felicidad. Solo 10 monedas. El sonido grabado de una herramienta mágica resonó por la calle, acompañado por el sonido de la campana que colgaba en la puerta de la tienda. Cornelia miró en esa dirección y apareció a la vista una pequeña tienda. De vez en cuando, los niños vitoreaban y corrían por el camino de piedra hacia esta nueva tienda. Cornelia se detuvo, aparentemente dudando por un momento si comprar o no una porción. Pero después de pensarlo, decidió no hacerlo. No estaba segura de si era apropiado hacer cola entre un grupo de niños, ni tampoco estaba segura de si eso retrasaría su hora de clase. Sería bueno si alguien pudiera comprarlo para ella. Y sería aún mejor si pudieran comerlo con ella. Lamentablemente, fue solo un bonito pensamiento. Así que ignoró la existencia de la tienda y continuó caminando hacia adelante con firmeza. A pocos pasos de la puerta de la tienda, otra voz la llamó. Cornelia. Hermana Cornelia. Quizás porque su figura era muy reconocible, era fácilmente identificada por sus conocidos. Cornelia se dio la vuelta y encontró dos figuras paradas frente a la heladería que acababa de pasar. E inmediatamente sonrió y caminó hacia ellas. Fueron los Icatinos quienes llevaron a Tata a comprar helado a esta tienda recién inaugurada. Vieron a Cornelia justo cuando salían de la tienda. Aquí tienes uno para ti. Icatinos llevaba una bolsa de papel de aluminio, aparentemente con la intención de llevársela de vuelta a Happy Group. Al ver a Cornelia, sonriendo, sacó una porción de helado en una caja de galletas duras y se la entregó. Gracias, Icatinos. Cornelia cogió la caja de helado y no pudo evitar sonreír. Esta sensación de ver sus deseos cumplidos era mucho más alegre que recibir el helado en sí. Al recibir el agradecimiento de Cornelia, Icatinos rió un par de veces, mostrando una sonrisa tímida. La ex emperatriz de cabello plateado ahora lucía un vestido elegante y ajustado, como si en ella solo quedara una belleza natural y suave. Ahora se había hecho cargo de todos los negocios de Decan en Happy Group. Aunque Decan había dicho antes de irse que dejar que una alumna estrella de 9º nivel manejara la empresa por él era un desperdicio de talento y que debería ser algo que quisiera hacer más. Pero Icatinos insistió en que heredaba el negocio familiar, compensando los arrepentimientos de su vida pasada. Decan solo pudo sonreír sin poder hacer nada. De todos modos, no podía molestarse en administrar Happy Group. Mientras Eve estuviera feliz, estaba bien. Después de pasar tiempo juntos, Cornelia siempre sintió que Icatinos era excepcionalmente amable con ella. Al principio Cornelia no podía entenderlo. Más tarde, se dio cuenta de que Icatinos podría haberle extendido a ella también el respeto que sentía por Decan. Fue precisamente porque la partida de Colodia durante la era del Reino Santo llevó a que Delois permaneciera soltera de por vida que Eve tuvo la oportunidad de convertirse en la sucesora del legendario demonio. Seguramente lo que más curiosidad había generado en Eva era aquella chica humana que nunca había conocido, pero que había cambiado por completo de maestra. Por cierto, Icatinos, ya que me diste y Alice también fue al grupo feliz, ¿alguien no podrá comer helado más tarde? De repente, Cornelia pensó en Alice, de quien acababa de separarse, y preguntó, no, compré mucho. Icatinos levantó la bolsa de papel de aluminio y la sacudió con una sonrisa. En realidad, no había muchos residentes permanentes en la mansión de Happy Group ahora. El grupo Idol había ido temprano a Christine City para prepararse para su concierto final. Una vez terminada esta actuación, la ciudad de Christine era originalmente el hogar de la princesa de nieve de hielo, por lo que se quedaría allí, mientras que Judith probablemente iría al territorio Kulan, y Flora regresaría a su ciudad natal en el territorio Hanover por un tiempo antes de regresar a la capital real para comenzar su nueva carrera como actriz. Así que ahora incluso sus habitaciones estaban vacías.
Aparte de Ikatinos y Tata, solo Mio pasó la mayor parte de su tiempo en la mansión del grupo feliz haciendo investigaciones. Mio casi se había convertido en el maestro sustituto de Tata, y a Tata también le encantaba aprender las cartas de la serie Sombra. Durante la evaluación del equipo de séptimo nivel en el Reino Landier, Tata, que acababa de conocer a Mio, todavía estaba muy cauteloso con esta peligrosa hermana mayor de cabello negro. Ahora los dos se habían conocido completamente. Además de los de la maestra Mio y la princesa Alice, seré responsable de terminar los extras antes de que se derritan. Tata, de pie junto a Ikatinos, agregó una oración, usando una pequeña cuchara de madera para llevar una cucharada de helado a su boca, sintiendo la frialdad y la dulzura en la punta de su lengua mientras miraba con Ilia a Ikatinos. E inmediatamente, a ella no pareció importarle más el contenido de la conversación de Conilia y Ikatinos, su rostro lleno de sonrisas desinteresadas, lleno de felicidad. Ambos se divirtieron con la reacción de Tata. Aunque Tata heredó una parte de Talomati y una parte de Delois, parecía que se parecía más a Talomati. Esto estuvo bueno. Las chicas no deberían ser como Delois. Serían más elegantes si fueran como Talomati. Por cierto, Conilia, el profesor debería volver en unos días, ¿verdad? Sí, dentro de 3 días. Dijo que regresaría dentro de medio año. Entonces no es porque estés calculando el tiempo basándote en noticias del imperio, sino por la promesa del maestro. Correcto, él nunca falta a su palabra. Es cierto que, además de terco, el maestro siempre ha sido un hombre de palabra. Como el helado sacado de la bolsa de papel de aluminio se derretiría rápidamente, simplemente siguieron el ejemplo de Tata y comenzaron a comer el helado mientras conversaban. A diferencia de las colas para hacer las compras, donde no se puede predecir el tiempo necesario, Connie estimó que cuando terminaran esta caja de helado y ella regresara a la escuela, el momento sería perfecto. Si el profesor y el señor Croix no hubieran regresado hoy o mañana, se habrían perdido ese concierto. Ikatinos suspiró. Organizar el concierto para el grupo Idol le había costado bastante esfuerzo hasta ahora. Originalmente había querido posponerlo un poco. Pero cuando pidió la opinión del grupo Idol, Judith y Flora no tenían muchas preferencias. Solo la princesa de nieve de hielo dijo explícitamente. Esta vez está bien, no hay necesidad de cambiarlo. Ikatinos pudo ver que la princesa de nieve y hielo tenía sentimientos por el maestro. El no querer cambiarla ahora también puede ser por culpa del maestro. En realidad, el momento fue muy sutil. La sutileza fue que parecía que había un 50% de posibilidades de que Decan y Croix regresaran o no a tiempo. Pero Ikatinos no sabía si la princesa de nieve y hielo esperaba que el maestro regresara o no. Sin poder hacer nada, los Ikatinos decidieron no interferir precipitadamente. Porque el maestro había dicho. Bajo la premisa de que Clei ha desaparecido, es mejor dejar que las cosas sigan su curso cuando surgen problemas. Cuanto más hagas, más te equivocarás. 409 El encuentro de Conilia al anochecer, 2 en 1. Clei había desaparecido hacía unos días. Ikatinos ya había comenzado a preocuparse por su maestra. En el pasado, siempre que Clei estaba ausente o fuera de la vista, la probabilidad de que el maestro se encontrara con una princesa de nieve de hielo emocionalmente inestable y desencadenara un cataclismo que devastara el mundo era del 100%. En el pasado, cuando la princesa de nieve y hielo no aparecía, la probabilidad de que el maestro se encontrara con Clei y que las cosas salieran en contra de sus deseos también era del 100%. Pero los Ikatinos no podían hacer nada. Porque, como decía la maestra, cuanto más se hace, más errores se cometen. Aunque aún tenía margen de maniobra, le preocupaba que, sin querer, pudiera enviar a su maestra lejos con sus propias manos. Ella solo podía orar por su maestra con antelación. Ella esperaba que la diosa le concediera protección. Por lo devoto que era el maestro. Por cierto, si el maestro regresa, ¿no será pronto también tu boda? Ikatinos preguntó de repente. Decan y Conilia, que habían estado comprometidos durante un año, no parecían haber cambiado mucho su relación después del compromiso. De principio a fin, fueron como compañeros de juegos, pero ni siquiera como amantes. Más tarde, debido a las amenazas del mundo de las sombras de Noveno Orden y el reino del dios del caos, su boda se pospuso repetidamente. Hasta ahora.
Todos los obstáculos que pudieran amenazar su vida pacífica habían sido completamente eliminados. La misión iniciada durante la vida de Deloise también había llegado a su fin. Si quedara un último gran acontecimiento en la vida, esa sería la boda con Cornelia. Cornelia bajó la cabeza, picando distraídamente el helado derretido con una cucharita. Luego se lo llevó a la boca junto con un poco de mermelada de fresa. Al cabo de un momento, entre el sabor agridulce, se percibió la sensación crujiente de las semillas. Desde que se comprometió, esperaba su boda con una mezcla de alegría y un poco de miedo. Ella no sabía si podría convertirse en una novia calificada. Tampoco sabía cómo cambiaría su relación con Deccan. Cada vez que la molestaban por su boda, ella era tan tímida que no sabía qué hacer. No te preocupes, Cornelia. Ya domino muchas tareas. Cuando llegue el momento, te prepararé la mejor boda. Y Catinos, que aprendía rápido en todo, no solo había aprendido a organizar grandes eventos como conciertos, sino que ahora las bodas eran aún más sencillas para ella. Entonces te lo dejo a ti. La joven sonrió tímidamente, con la cabeza baja, aparentemente intentando lo mejor que podía ocultar la anticipación y la inquietud en su corazón. Después de la boda, probablemente abandonarían la capital real juntos. Ir al reino prometido de Weyart y comenzar una nueva vida. Es posible que haya estado preparada durante mucho tiempo, o puede que no haya estado preparada en absoluto, para convertirse en una esposa calificada. El maestro dijo que el futuro siempre es impredecible. No hay necesidad de pensar demasiado. Vivir el presente con más tranquilidad y libertad es la mejor opción. Y Catinos pareció comprender fácilmente el estado de Cornelia. Le dio una palmadita en el hombro y dijo: «Estás a punto de ir a clase, ¿verdad? Hablamos mañana». Está bien. Cornelia asintió. Después de una breve despedida de Catinos y Tata, continuó caminando hacia la Academia Ewenlite. En realidad, el momento no fue ni apresurado ni lento. Ella había recorrido ese camino muchas veces. Ella lo había recorrido con Deccan, y lo había recorrido sola. Ella sabía casi exactamente cuántos minutos le tomaría caminar de regreso a la escuela. Al llegar a una plaza, se detuvo y miró a su alrededor. En la plaza, la gente estaba dispersa, comprando y vendiendo, charlando o descansando. Ella no se detuvo, sino que continuó caminando, mirando al frente sin decir palabra. Pasó junto a una iglesia alta y una biblioteca con pilares de piedra tallada, y finalmente llegó a la puerta norte principal de la Academia Ewenlite. Tras mostrar su identificación de profesora, Cornelia entró al campus. Grandes estanques, fuentes y parterres de flores se extendían desde la entrada hasta los edificios escolares. Pasando por el edificio de la escuela, pronto llegó al aula. En esta aula, 1A, ella solía sentarse siempre en la última fila con Deccan. Aunque ella y Deccan escuchaban las conferencias con seriedad, el profesor Arnold todavía se concentraba en ellas de vez en cuando. Ahora, los estudiantes en el aula eran completamente diferentes, y ella estaba parada donde solía estar el profesor Arnold. Ella, que se había preocupado por sus cursos académicos cuando se inscribió por primera vez, nunca imaginó que un día se convertiría en profesora académica aquí. Así que Catinos tenía razón. No había necesidad de pensar demasiado en el futuro. Con solo empezar desde ahora es suficiente. Después de clase, salió del edificio escolar. El cielo seguía tan despejado como si lo hubieran lavado. La brillante luz del sol se filtraba a través de los densos huecos entre las hojas, formando rayos de luz densos y delgados que iluminaban el sendero sombreado donde se movían plantas vaporosas. Después de caminar en una dirección familiar por un tiempo, llegó a la montaña trasera de la Academia Ewenlite. Más que una montaña, parecía más bien una serie de colinas onduladas. La vegetación era mucho más densa que en otros lugares, brillando con un brillo intenso y una fragancia ligera y exótica bajo la luz del sol. Como había menos árboles, el paisaje de esta zona se podía ver claramente desde la distancia. Además de un imponente y antiguo árbol gigante, una pequeña y exquisita cabaña de madera era particularmente llamativa. Esta era la casa actual de Cornelia. Ella empujó la vieja puerta de madera y entró. Había una fragancia fresca en la habitación, que, acompañada de una brisa, acariciaba su rostro. Al mirar por la ventana, era como si toda la montaña trasera fuera su exquisito patio.
se apoyó en la mesa, admirando la belleza de las flores y los árboles. Pequeños pájaros saltaban sobre las ramas, emitiendo alegres chirridos que la hacían sentir en paz y a gusto. Connie escuchó los sonidos de la naturaleza y disfrutó de esta tranquilidad. Si ella pasara su tiempo así, el día pasaría rápidamente. Ella pensó, pasó una cantidad desconocida de tiempo. Chirrido, chirrido, chirrido. Al escuchar el suave canto de los pájaros, Cornelia abrió los ojos de un sueño nebuloso. ¡Puaj! Se frotó las comisuras de los ojos, se estiró y luego ladeó ligeramente la cabeza. A través de los huecos entre las hojas, vio un atardecer carmesí. De hecho me quedé dormido debajo del árbol. La sensación contra su espalda era la del familiar árbol antiguo. Ella pensó que si se quedaba dentro de la casa, él no podría saber inmediatamente si ella estaba allí cuando regresara. Entonces ella salió a esperarlo. Por alguna razón, tuvo la premonición de que él regresaría hoy. Pero mirando al cielo, había una gran probabilidad de que no lo viera hoy. Respiró profundamente, aparentemente saboreando el aire fresco para limpiar su cerebro de la somnolencia persistente. El sol estaba a punto de ponerse y el resplandor gradualmente tiñó el cielo de rojo, extendiéndose por el horizonte como cintas de seda rosa. Bajo la luz del sol poniente, las nubes en el cielo adquirieron formas peculiares. Algunas como ovejas, otras como barcos, otras como personas, como si estuvieran representando un misterioso teatro celestial. Todo en el suelo se reflejaba con calidez y suavidad. Las siluetas de la hierba y los árboles eran claramente visibles, como si fueran colores afectuosos que recordaban las maravillas de la naturaleza. A medida que el sol se ponía gradualmente, los colores del cielo se intensificaron, desde un rojo pálido hasta un naranja, luego un amarillo intenso, hasta llegar finalmente a un azul oscuro, mientras la noche descendía silenciosamente. En ese momento, las estrellas del cielo centellearon con luz. Eran como perlas que adornaban la negra cortina celestial, brillantes y deslumbrantes, inspirando asombro. Los sonidos de la noche llegaban a lo lejos. El canto del ruiseñor, el croar de las ranas, el chirrido de los insectos, aparentemente interpretando una maravillosa sinfonía para la llegada de la noche. Cornelia se sentó bajo el árbol gigante de esa manera, abrazando sus rodillas mientras observaba el cielo cambiar de color. Aunque no se resfriaría por la diferencia de temperatura entre el día y la noche, aún podía sentir el frío. Ella permaneció sentada allí, sin moverse. Bajo la luz de las lámparas, que se hacía más nítida, se extendía una larga sombra. Estaba sola, completamente sola. Como una niña que había jugado con tanta indiferencia, que sus amigos se habían ido a casa sin que ella se diera cuenta, dejándola sola. Hasta que la luz de las estrellas se hizo un poco más brillante. O tal vez este cielo nocturno era originalmente el reloj de los dioses. Nunca le dice a la gente exactamente qué hora es, pero le permite a la gente saber que es un poco más tarde, y un poquito más cerca del mañana. La niña sintió la brisa fresca. De repente, como un explorador que detecta movimiento, oyó pasos débiles. Su corazón tembló. Mirando a lo lejos, vio un pequeño gato gris caminando lentamente hacia ella. El pelaje gris claro del pequeño gato era suave y liso. Bajo el cielo nocturno, sus ojos, como crisoberilos, eran claros y brillantes, como si pudieran hablar. Bajo la luz de la luna, parecía un elfo tejido con luz estelar, hermoso y misterioso. Pequeño Guy. La niña ya tenía los ojos muy abiertos. Como si nunca hubiera visto un animalito tan lindo, se levantó sorprendida. El pequeño gato sintió la mirada de la niña y detuvo su avance, mirándola. Con un revuelo en el corazón, la niña se levantó y corrió hacia el pequeño gato, hasta que llegó frente a este gato gris. Al mirarlo, no se atrevió a dar un paso más durante mucho tiempo. Parecía tener miedo de estar todavía en un sueño y que todo esto fuera solo su fantasía. La brisa de la tarde, acompañada de sonidos susurrantes, soplaba entre ella y él. Desde la primera vez que vio a este gato gris en esta montaña, debajo de este árbol, hasta hoy, no pudo olvidar los sentimientos de ese día. Fue indescriptible. Fue como si... La felicidad no llega repetidamente como las noches de estrellas fugaces o las mañanas deslumbrantes. Pero como entonces, y este momento, ella quería derramar todos los sentimientos llamados felicidad. Maullido. El gato gris dejó escapar un grito. Su voz estaba llena de impotencia.
Parecía estar bajo alguna restricción irresistible. Pero Cornelia pronto comprendió su significado. Parecía querer decir: este es el castigo por perder una apuesta contra Kate Archer. La conclusión de ese incidente del asesinato del piano en el aire. Deccan, quien perdió la apuesta, tuvo que seguir las palabras exactas de la maestra Gato. Conviértete en pequeño gris y ve a la montaña trasera de la Academia Ewenlite para experimentar un día completo de vida felina. Solo se te permite maullar, no hablar como un humano. Teniendo en cuenta los ocupados deberes oficiales de Deccan y la amenaza del reino del dios del caos. Kate Archer también consideró el panorama general y no exigió que Deccan cumpliera la apuesta de inmediato, desperdiciando uno de los preciosos días de Deccan. Pero correspondientemente, antes de que Deccan partiera hacia el reino del dios del caos, la maestra Gato le dijo: el primer día que regresó a la capital real de Norton desde el reino del dios del caos, tuvo que cumplir honestamente la apuesta. Deccan, que tenía un espíritu absoluto de contrato, naturalmente lo completó como lo requirió Kate Archer. Era un buen deportista. Si sabía jugar, podía permitirse perder. ¿Te han silenciado? Pequeño gato gris. Maullido. Al observar la cómica apariencia del gato gris teniendo que sufrir en silencio, Cornelia no pudo evitar reír. Realmente como un gato doméstico. Pronto se pellizcó la mejilla otra vez, primero para detener su risa posiblemente descortés, y segundo para confirmar si esto era un sueño. Incluso en ese momento, había una sensación de ensueño. Hoy parecía que todos sus deseos se hacían realidad. Ella ni siquiera pudo evitar preguntarse: ¿podría ser este un gato elfo salvaje? Solo una alucinación producida porque lo extrañaba demasiado. Después de todo, un gato elfo salvaje probablemente sería así, incapaz de hablar palabras humanas. Cornelia pensó por un momento, luego señaló arriba y detrás de la cabeza del gato gris y dijo: mira, la maestra Gato está en el cielo. El gato gris inmediatamente inclinó la cabeza y miró el cielo nocturno. Inclinó la cabeza y giró en el mismo lugar durante varios círculos, pero no pudo ver dónde estaba Kate Archer. Miau miau. Eso no está bien, ¿cómo podría Kate Archer estar en el cielo? Cuando se dio cuenta de que había sido engañado, ya se encontró recogido por Cornelia. Confianza incondicional, La chica bajó la cabeza ligeramente, con los ojos entrecerrados y suaves mechones de cabello pegados a su mejilla. La besó, y luego las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, con un aire travieso. El gato apenas había reaccionado cuando quedó aturdido nuevamente. Como era de esperar de mi pequeño gris, tan fácil de engañar. Ella tenía una sonrisa inocente y dulce en su rostro mientras murmuraba. Traductor de 410 decanato. Dentro de la pequeña cabaña de madera, el suelo marrón y la iluminación suave se entrelazaban creando una atmósfera cálida y agradable como si esto fuera lo único en la casa. La decoración era sencilla pero exquisita, con predominio de tonos madera. Cuadros y adornos hechos a mano colgaban de las paredes, y una alfombra al estilo del reino de Norton yacía en un rincón, complementando las plantas del alféizar. Cornelia había trasladado todas las plantas en macetas que solía guardar en su dormitorio a esta nueva casa. Sin embargo, en comparación con el antiguo dormitorio, esta cabaña de madera, mucho más espaciosa, no había añadido ninguna planta nueva. En esta nueva casa, al mirar por la ventana se veía un mar de flores, igual que en los sueños del Reino Santo. En ese momento, en un sofá tapizado con mantas, una persona y un gato estaban enfrascados en una conversación muy abstracta. Miau miau miau. Así es como es. Miau miau. Ah, ok. Miau miau. Todo va bien aquí en la capital real, solo que mañana es el último concierto de Flora y las demás. Ya he hecho planes con Alice, Mio y las demás para ir juntas mañana a Ciudad Cristina. Dios mío, solo el cielo sabe de qué están hablando. Si alguien más estuviera aquí, eso es exactamente lo que estaría pensando. Sin embargo, al escuchar las palabras de Cornelia, el gato gris pareció un poco arrepentido. Ese era el grupo ídolo que él y sus amigos habían construido desde cero. Y ahora, ya había llegado el momento de su último concierto. Pero no había nada que lamentar. Al igual que una obra de teatro, por muy buena que sea, no puede durar eternamente. La caída del telón es condición necesaria para alcanzar un final exitoso. Maullido.
El gato gris parecía estar reflexionando sobre algo. La buena noticia fue que había logrado regresar el día antes del concierto. La mala noticia fue que había sido alcanzado por el efecto en cadena de la magia del profesor gato. Se había convertido en un gato gris que no podía hablar. Hasta que la campana diera las 9 de la noche del día siguiente, no podría volver a convertirse en humano. No importa si te has convertido en gato, te llevaré conmigo mañana. Las estrellas parecían brillar en los ojos de Cornelia. Solo pensar en ver el esperado concierto del día siguiente mientras sostenía a su gato más querido la hacía sentir aún más como si estuviera en un sueño. Miau. Miau. La primera reacción del gato gris ante la sugerencia de Cornelia fue negarse. Pero al mirarla a los ojos, volvió a dar marcha atrás. Su voz ya no podía permanecer tan firme. Miau 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 miau, miau miau miau. El gato gris entonces se lanzó a una narración larga y complicada. Parecía que después de una lucha mental, había accedido a la petición de Cornelia. Luego comenzó a explicarle muchas precauciones a Cornelia. ¿Eh? Pero ahora Cornelia estaba completamente desconcertada. Si bien podía entender el lenguaje abreviado de Deccan, y podía leer su mente a través de sus ojos, si él solo dijera miau 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 para transmitir algo muy complejo, ella no podría entender el significado específico de Deccan. Miau miau. Entiendo un poco, pero no del todo. Maullido. El gato gris reflexionó. Hablando de eso, allá en el mundo de las sombras, en la frontera sur del Reino Santo, donde se enfrentaban a los vampiros, ¿cómo usaba el profesor gato sus patas para sostener un bolígrafo y escribir? Maldita sea, no existe magia específica para gatos. Aunque Cornelia podía captar la mayor parte de su significado mediante conjeturas, tenía que asegurarse de que no hubiera desviaciones. De repente, tuvo un destello de inspiración. E inmediatamente, una niebla roja dispersa parpadeó a su alrededor y Talomati apareció junto al gato gris. Miau miau. Quería que Talomati le ayudara a transmitir el mensaje. Sin embargo, Talomati no parecía prestarle atención en absoluto. En cuanto vio al gato gris, fue como si hubiera descubierto un juguete tan interesante que no tenía rival. Lo agarró por la nuca y lo levantó del sofá. Miau, miau, miau. A pesar de la lucha del gato gris, fue completamente inútil. Incluso en forma humana, no podía dominar a Talomati. En forma de gato, estaba completamente a su merced. Oye, ¿quién es este lindo muchacho? Una sonrisa algo traviesa se extendió por el rostro de Talomati. Sus ojos parecían decir, tú eres quien me llamó, ¿lo sabes? Aunque ya sabía de antemano que Deccan podía transformarse en gato. Poder levantar personalmente a Deccan Cat y presenciar su ridícula apariencia fue una sensación completamente diferente. Miau, miau, miau. Te llamé para que fueras mi traductor. El gato gris rugió, aparentemente muy indignado por ser humillado por su hermana de esa manera. Talomati actuó como si no hubiera oído nada. Ella también era una maestra en hacerse la tonta. Claramente, ella no quería perder esta oportunidad de intimidar a Deccan a voluntad mientras él no podía defenderse ni hablar. Talomati. ¿No perdiste una apuesta conmigo antes? Exijo que me protejas hasta las 9 de la noche de mañana, no me hagas bromas. Ayúdame a transmitir mis mensajes. Aunque Deccan no podía hablar palabras humanas, él y Talomati podían comunicarse a través de pensamientos mentales. TSK. Talomati chasqueó la lengua ligeramente. Ella también era un demonio que aceptaba sus pérdidas. En este sentido, los hermanos eran exactamente iguales. Entonces arrojó al gato gris de nuevo al sofá y se sentó a su lado. Después de recibir un estallido de intención mental, Talomati habló. Este tipo está dispuesto a acompañarte al concierto mañana. Sin embargo, debido a su apuesta con el profesor gato, no puede volver a su forma humana ni hablar hasta las 9 de la noche. Si tiene que estar abrazado por ti así todo el día delante de sus amigos, cree que sufrirá una muerte social. Así que ha ideado otro plan brillante. Usará una poción de alquimia para teñirse de negro y luego fingirá ser el profesor gato. Solo tienes que fingir que estás abrazando al profesor gato. MMMHMM. Talomati comenzó a explicarle a Cornelia. ¿Pero qué pasa si nos encontramos con el verdadero profesor gato? Cornelia preguntó confundida.
Talomati permaneció en silencio por un rato, aparentemente recibiendo los pensamientos de Decan. Dice que primero contactemos a Croix. Aclaremos sus historias con él, afirmando que Decan se retrasó un poco en el imperio y que regresará unos días tarde. Luego, pídele a Croix que se encargue de los asuntos de Morian. Aunque el profesor Gato venga al concierto mañana, vendrá con Morian y los demás. Cornelia asintió. Croix ya hacía tiempo que se había acostumbrado al gato gris. Entre su grupo de complejos compañeros de equipo, él también era la persona de corazón más puro. Entonces, ¿qué pasa si viene Clay? Cornelia hizo la última pregunta que le preocupaba. A ella no le preocupaba especialmente que Clay causara problemas. Pero ella se sentía mal por Decan. Talomati también se quedó en silencio. Su expresión estaba vacía. Porque estaba imitando el estado de Decan. La mente de Decan estaba sobrecargada con cálculos, por lo que ella no podía recibir ninguna información. Después de mucho tiempo, los ojos de Talomati finalmente se iluminaron como si se hubiera reconectado con la señal, y dijo: dice que, independientemente de cómo aparezca Clay esta vez, o si aparece, se limitará a fingir ser el profesor Gato hasta el final. Mientras no admita que es Decan, no pasará nada. Cornelia. Ahora finalmente comprendió con qué clase de determinación Decan había aceptado acompañarla al concierto. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Sin embargo, la manera en que Decan abordó la situación ya sonaba un poco como si estuviera dándose por vencido. Esto también era muy parecido a la conclusión final a la que Decan había llegado después de tratar con Clay durante tanto tiempo. Mientras él mismo actuó como una causa perdida. Ni siquiera Clay pudo hacerle nada. 411 La juventud de ceniza antes de que suenen las campanas de la noche, parte 1. La ciudad mágica de Tristine. Al ponerse el sol, el cielo se tiñó de un rojo anaranjado intenso, semejante a un magnífico pergamino pintado por la propia naturaleza. El concierto tan esperado finalmente estaba a punto de comenzar. El sol se hundía gradualmente en el horizonte, y su resplandor final bañaba la tierra y traía un atisbo de tranquilidad a la ciudad. Sin embargo, en medio de esta quietud, una pasión y una vitalidad única se calentaban sin cesar. Decenas de miles de fanáticos se habían reunido en Tristine desde el principio, sosteniendo barras de luz y carteles, listos para animar a sus favoritos. La estructura de acero del gigantesco teatro de la ópera brillaba con la luz dorada del sol del atardecer, erguida en el centro de la ciudad como una gema gigantesca. Las mágicas pantallas de proyección en las paredes exteriores mostraban videos de las actuaciones de las ídolos. Los fans se detenían a observar mientras esperaban, prorrumpiendo ocasionalmente en elogios y vítores. Con el paso del tiempo, cada vez más gente se congregaba frente al recinto. Incluso la velocidad de los controles de seguridad dificultaba la oleada de gente, tiñendo la zona de un tono de fanatismo. Los comerciantes de los alrededores aprovecharon esta oportunidad de negocio y montaron puestos para vender productos relacionados con el grupo Idol. Desde ropa y pósteres hasta insignias y barras luminosas, la deslumbrante variedad de productos atrajo a los fans a comprar. Muchos también intercambiaron historias de su amor por sus ídolos favoritos, compartiendo sus expectativas y emoción por el próximo concierto. El cielo pasó de un color rojo anaranjado a un azul profundo. Mientras las luces parpadeaban y caía la noche, se acercaba el comienzo del concierto. Una atmósfera de tensión y emoción llenaba el aire nocturno. En esta hermosa noche, las chicas ídolos encenderían un festín visual y auditivo tan brillante como los fuegos artificiales en esta tierra apasionada. Luces lujosas iluminaron el lugar y una escritura mágica apareció en los cimientos del estadio más grande recientemente construido de Tristine. Las fórmulas de la barrera luminosa se expandieron hasta adquirir una forma cúbica. Los efectos especiales, aparentemente implementados sin importar el costo de la energía, cubrieron toda la ciudad mágica, convirtiendo el recinto en el centro de un espectáculo onírico mientras las ovaciones se intensificaban. Además de las funciones de protección básicas, la barrera se integró con la última tecnología de identificación de seguridad de API Group. Aunque ya nadie se atrevía a llamarse cultistas de la resurrección o parte de la multitud de la calamidad, esos terroristas simplemente se habían disfrazado nuevamente de civiles, desapareciendo temporalmente de la vista.
Nadie sabía cuándo ni dónde podrían atacar de nuevo. Por eso, eventos de gran envergadura como este casi siempre contaban con la protección más completa posible. La nueva barrera se basó en los principios formulados por el general imperial, Pritzker de la sinceridad, y fue mejorada por Icatino Simio. Podía usarse para juzgar la autenticidad de las intenciones de un objetivo. Tras la última ronda de pruebas, la precisión superó el 90%. Más allá de la rutina que Capitán Decán cumple como control de seguridad básico para Tristine, ingresar a un lugar tan grande con una alta densidad de audiencia y muchos VIP requirió un interrogatorio de seguridad altamente eficiente. Si bien persistían algunas lagunas, como la autohipnosis o una terminología vaga que podía impedir la detección de mentiras, bajo esta fórmula de barrera, las preguntas que requerían una respuesta simple de sí o no tenían un alto grado de fiabilidad. La barrera mejorada se utilizó, por un lado, para identificar a los fanáticos obsesivos potencialmente peligrosos y, por otro, se utilizó durante las ventas iniciales de entradas para identificar a los revendedores. Para combatir el comportamiento oportunista que buscaba manipular los precios y perjudicar a los verdaderos aficionados, API Group introdujo varias regulaciones para la venta de entradas. Combinadas con el mecanismo de preguntas durante la compra para confirmar la intención, redujeron en gran medida el margen de supervivencia de los revendedores. API Group, dedicado a aplastar perros revendedores. A medida que el lugar se llenaba gradualmente, Conilia y los demás de la capital real, personal interno de API Group, ya habían tomado sus asientos en sillas de terciopelo rojo con apoyabrazos dorados cerca del centro delantero. Maestra Gata, despierta. El concierto está a punto de empezar, dijo Alicia emocionada, mirando al gato negro que Conilia sostenía. La maestra gato parecía excepcionalmente tranquila hoy. No era ruidoso como solía ser. Sin embargo, había dormido durante todo el camino. En la aeronave mágica, dormía o estaba a punto de dormirse. No solo no hablaba, sino que apenas abrió los ojos un par de veces. Probablemente ayer se emocionó demasiado y hoy me provocó insomnio. Conilia empujó suavemente su cabeza de gato, lo que provocó que éste emitiera un gemido bajo. ¿Es eso así? Alicia pensó en ello. Eso parecía razonable. Pero ¿por qué sintió como si el gato la hubiera mirado fijamente por un momento mientras estaba hablando con él? Esa mirada parecía decir, no me hables. Un poco de ese sentimiento despectivo. Pero así son los gatos. Nunca se sabe cuándo de repente se volverán altivos. ... El pequeño Ash, haciéndose pasar por el profesor gato, escuchaba a los demás hablar mientras seguía fingiendo estar dormido. Como el profesor gato era por naturaleza un hablador, a pesar de que se había esforzado por lucir casi idéntico a él, solo decir miau 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 todavía despertaría sospechas. Así que ni siquiera abrió los ojos. Oscureció tarde en verano. Incluso ahora, eran solo las 7. Probablemente faltaban unas 2 horas para que la apuesta terminara y pudiera recuperar su libertad. Aunque una vez había usado un truco en el que se convertía en un gato y luego controlaba una muñeca sustituta para fingir ser humano, el profesor gato había visto a través de todo eso y lo había prohibido en su acuerdo. Tampoco le importó recurrir a ese tipo de engaños. Después de una cuidadosa observación a lo largo del camino desde que llegamos a Tristine, se sentía relativamente seguro por ahora. Es hora de analizar el campo de batalla. Empecemos con la selección de baneos. Multitud inofensiva. Y Catinos, Alice, Mio y Tata están todos a su lado. Son increíblemente puros y pertenecen a la alineación neutral bueno. Su nivel de peligrosidad puede ignorarse. El alborotador, el caótico buen brillo, está trabajando horas extras en el imperio. Básicamente la han excluido del tablero. Peligro de nivel 1. Morían. Trajo a Arina, pero ninguno de los dos usó privilegios internos para conseguir asientos como el de Conilia. En cambio, eligieron un lugar un poco más atrás de Conilia y los demás. La profesora Kat, cuyo nivel de peligro es insignificante, no siguió a Morian. Peligro de nivel 2. Claire. Está aquí como amiga de la princesa de la nieve helada para ver el concierto, y su asiento está aún más lejos del grupo principal. Peligro de nivel 100. Clay. Aún no ha aparecido. Así pues, basándonos en la experiencia pasada, Decán realizó un análisis específico del perpetrador.
No preguntes por qué hay un perpetrador, porque primero tuvo que suponer que había un perpetrador, el agresor que le causaría daño si fuera a ser victimizado hoy. Sintió que el concierto de hoy ya estaba lleno de banderas. Aquí se reunieron todos los elementos y personajes de diversos escenarios de accidentes de tráfico. Era prácticamente un desfile nocturno de los 100 demonios. Incluso si Deccan parecía intrépido en la superficie, no podía evitar ser cauteloso en su corazón. Era terco, pero no estúpido. Sospechoso número 1. Morían. A veces, quizá no pretendiera hacerle daño a Deccan, pero si se entrometiera por alguna razón, podría tener consecuencias inimaginables. Sin embargo, dado que Morian estaba sentado tan lejos esta vez, probablemente no tenía intención de causar problemas y no había espacio para interferir. Sospechosa número 2. Claire. Mientras no interactúe con Croix, no hay peligro. Espera, ¿qué carajo? ¿A dónde se fue Croix? El gato negro abrió ligeramente los ojos y se dio cuenta de que Croix, que estaba a su lado, parecía haber ido al baño. Aunque parecía accidental, era un presagio muy peligroso. El nivel de sospecha de Claire se disparó. En su mente sonaron las alarmas. Sin embargo, ya había pensado en una contraestrategia. Mientras no pidiera ayuda a Croix esta vez y los buenos hermanos mantuvieran las distancias, nada saldría mal. Lo siento, hermano. Cada uno por su cuenta esta vez. En cuanto a la persona peligrosa número 3. Clay. 3 partes dependen del destino, las 97 partes restantes dependen de la actuación de Clay. Desde la noche anterior, Deccan había estado revisando el pasado, calculando el futuro e imaginando todo tipo de formas en que las cosas podrían salir mal. Al final, finalmente llegó a una conclusión. Simplemente no desperdicies tu capacidad intelectual preocupándote por Clay. Si ese tipo quiere meterse con él, no hay forma de detenerlo. Entonces, después de una ronda de análisis previo al concierto, Deccan estaba más o menos preparado mentalmente para cualquier desafío. Él lo sabía muy bien. Aquellas vividas experiencias pasadas de fracaso lo habían convertido en un experto a través del sufrimiento. Hoy fue un día de crisis potencial pero también de prueba. Si podría superar sus demonios internos y deshacerse de su condición de personaje de broma dependería de esta noche. Porque siento que los pensamientos internos del profesor Gato estaban muy ocupados en este momento, dijo Mio dubitativamente, mirando al gato negro. En realidad, tal vez sea solo mi imaginación. Aunque el profesor Gato no hable, su mente definitivamente está divagando. Durante su pequeña charla, cuando comenzó la música trepidante, todo el recinto del concierto se llenó instantáneamente de emoción y vítores expectantes. Las miradas de todos se dirigieron al centro del escenario. Exquisitas tallas decoraban el dintel del escenario, y la alta cúpula brillaba bajo las luces del escenario y la luz de las estrellas, pareciendo solemne y misteriosa. Los fanáticos levantaron emocionados sus carteles luminosos y vitorearon en voz alta, esperando que los 3 ídolos aparecieran en el escenario. De repente, las luces se enfocaron en el centro del escenario. Una niebla se arremolinaba, misteriosa y onírica, y entonces el telón se levantó lentamente, revelando a las 3 ídolos, ataviadas con deslumbrantes y magníficos vestidos. Eran como ángeles descendiendo del cielo. Sus 3 amuletos únicos, divinamente elegidos, reavivaron la atmósfera del lugar como una chispa. Mientras caminaban hacia el frente del escenario, los vítores se hicieron aún más fuertes y las ondas de sonido parecieron alcanzar un pico en ese momento. Sonrieron y saludaron, respondiendo a las miradas apasionadas de los fans y sumergiendo todo el recinto en un océano de alegría. Mientras tanto, en otros lugares el concierto continuaba. La sala de control, que actuaba como el cerebro del edificio, gestionaba todos los equipos importantes. Una robusta puerta de seguridad separaba la sala de control del exterior, con estrictas señales y avisos de seguridad colocados en la puerta. El interior de la sala de control era espacioso y luminoso, con una enorme consola en el centro cubierta de varios botones, perrillas y luces indicadoras. El sistema de sonido, el sistema de iluminación y el equipo de proyección estaban interconectados con la consola. Cualquier ajuste o control del equipo se reflejaba en la consola en tiempo real.
Los operadores de Abbey Road, con uniformes profesionales y auriculares, trabajaron con rigor y concentración. Monitorearon constantemente los cambios de datos en la consola para garantizar el buen desarrollo de todas las actividades en el lugar. En ese ambiente tenso y ordenado, esta sala de control aparentemente ordinaria jugaba un papel crucial, proporcionando una experiencia perfecta para todos los fanáticos del lugar. Sin embargo, además de estos trabajadores ocupados, dos figuras habían aparecido en la sala de control en algún momento desconocido. También estaban observando los distintos ángulos de cámara del lugar que se mostraban en la sala de control. Podían ver no solo a los ídolos en el escenario, sino incluso a cada persona en la audiencia. Clay, contratarte fue realmente la decisión correcta. Una figura estaba sentada tranquilamente en la silla en el centro de la sala de control, volviéndose para hablar alegremente. Entonces nuestra transacción se considera completada. Clay, con una capucha, se apoyó contra la pared, lanzando de vez en cuando con el pulgar la moneda de cristal mágico que la otra persona le había dado. Los demás miembros del personal actuaron como si no pudieran verlos. O quizás no pensaron que hubiera nada malo en que ellos dos estuvieran allí. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 412 El joven de ceniza antes de que suenen las campanas de la noche, parte 2. Acompañado de música rítmica, un canto dulce resonó por todo el recinto del concierto, como si usara cada gramo de fuerza para contagiar a todos los presentes. El concierto estaba en pleno apogeo y cada canción elevaba las emociones de los fans. A veces cantaron juntos enérgicas pistas de baile, mostrando sus mejores habilidades de canto y baile mientras interactuaban cálidamente con los fanáticos para reducir la distancia entre ellos. En otras ocasiones, pasaron a segmentos en solitario, interpretando canciones de amor profundamente conmovedoras que tocaron los corazones de todos. Mirando desde abajo del escenario, Alice y los demás vitorearon con entusiasmo. Incluso Deccan, que estaba fingiendo ser un gato, no pudo evitar relajarse. Quizás estaba demasiado nervioso. El concierto estaba llegando a su fin. Y ya se acercaba la hora de las 9. En unos 10 minutos más, podría levantar las restricciones del sellado del habla humana. El ambiente en el lugar se mantuvo cálido y tenso, con el público inmerso en las canciones y melodías. La princesa de nieve de hielo, Judith y Flora acababan de terminar de interpretar una pista de baile. Estaban a punto de regresar al backstage para prepararse para una nueva actuación. En ese momento, las luces se suavizaron de repente y el acompañamiento del interludio en el escenario también se volvió alegre, como si hiciera espacio para el siguiente segmento. Los tres que estaban a punto de abandonar temporalmente el escenario también quedaron momentáneamente aturdidos por este cambio. Afortunadamente, tenían cualidades profesionales y parecieron recibir algunas instrucciones nuevas del director detrás del escenario, por lo que se detuvieron inmediatamente y permanecieron en el escenario. Denle la bienvenida al invitado especial de hoy. Nos trae la interacción sorpresa de hoy. La voz del director de backstage llegó a través de los altavoces y, al mismo tiempo, un foco deslumbrante brilló en el centro del escenario mientras el invitado especial se elevaba lentamente desde debajo del escenario, atrayendo instantáneamente la mirada de todo el público. ¿Hubo tal segmento? Y Catinos, debajo del escenario, se sobresaltó de repente. No parecía que ella hubiera organizado semejante segmento. Si este cambio ocurrió de repente, debe haber sido controlado por otra persona. Podría ser que el maestro esté aquí. Los cicatinos reaccionaron rápidamente. Después de todo, en el grupo feliz, solo Deccan tenía mayor autoridad que ella. El único que podía pasar por alto y cambiar temporalmente los arreglos del concierto era Deccan. Interrogación de cierre. A su lado, Deccan, disfrazado de gato negro, rompió a sudar frío mientras escuchaba los murmullos de Icatinos. Él realmente estuvo aquí, pero no había hecho nada. Solo era un gato que ni siquiera podía hablar. Algún viejo está causando problemas. ¿Quién es? Deccan había pensado que pasaría la noche en paz, pero en ese momento, las cosas tomaron un giro repentino para peor, haciéndolo sentir como si estuviera sentado sobre ascuas.
Quería pedir ayuda a los cicatinos. Pero no podía simplemente abrir la boca y decirle a los cicatinos que se apuraran y lo ayudaran a detener los cambios en el concierto. Porque no podía hablar el lenguaje humano hasta las 9 en punto. Todavía faltaban más de 10 minutos. A pesar del pánico en su corazón, Deccan finalmente abrió los ojos levemente para mirar lo que estaba sucediendo en el escenario. Quería ver exactamente quién era el culpable. Sin embargo, cuando vio la figura vestida formalmente en el escenario, también quedó atónito. Un joven de cabello gris apareció en el escenario, con el rostro rebosante de una sonrisa amistosa. «Hola a todos». El joven de cabello gris saludó y dijo con entusiasmo: «Ahora es el segmento interactivo del concierto, disfrutemos juntos de este momento alegre, miau». Tan pronto como terminó de hablar, una explosión de cálidos aplausos y vítores estalló en el lugar. También una figura muy popular en el reino de Norton, uno de los fundadores del Abbey Group, con su propio programa de efectos, Deccan, que había estado fuera del ojo público durante mucho tiempo, instantáneamente emocionó a la audiencia como invitado especial. Debajo del escenario, el verdadero decanato estaba completamente estupefacto. Cornelia también estaba aturdida. Ella miró al gato negro que sostenía, luego al falso Deccan en el escenario. Parecía que su pepu se había sobrecargado en un instante. El corazón de Deccan empezó a acelerarse. Si el cambio original no hubiera tenido mucho que ver con él, entonces ahora podía estar seguro de que el objetivo del oponente era él mismo. Sin embargo, cuanto más en crisis estaba Deccan, más podía mantener un pensamiento a alta velocidad. Rápidamente analizó lo que estaba pasando con esa versión pirata de sí mismo en el escenario. Era algo así como una muñeca sustituta o muñeca sombra que se había transformado en la apariencia de Deccan. Y el tipo controlando la muñeca, aunque había hecho todo lo posible para contener su hábito verbal, no había duda de que no lo había contenido por completo. Y la verdadera forma del profesor Gato no se encontraba por ningún lado. Incluso era muy probable que el profesor Gato hubiera tomado prestada la táctica del escondite que utilizó cuando luchó contra Isabelle en las afueras de Ciudad Christine. Ocultar la verdadera forma del gato dentro del estómago de la muñeca para controlarlo. Nunca esperó que él se haría pasar por el profesor Gato, mientras que el profesor Gato se hacía pasar por él. ¡Qué búsqueda mutua! Pero Deccan también comprendió instantáneamente lo letal que era esta búsqueda mutua. En realidad, en circunstancias normales, cualquiera que intentara hacerse pasar por Deccan quedaría fácilmente expuesto. Pero esta era una situación especial. Él y el maestro Gato tenían un acuerdo. Al regresar al reino de Norton, debía transformarse en un gato elfo. Y mientras el profesor Gato estuviera seguro de que Deccan no había regresado a la capital real de Norton el día anterior al concierto, podría ocupar su identidad con éxito. Porque el segundo día, Deccan no habría logrado regresar al reino de Norton, o incluso si lo hubiera hecho, tendría que ser un gato durante 24 horas. Ahora bien, Deccan estaba verdaderamente atrapado por el plan del profesor Gato, sin posibilidad de acción, incapaz siquiera de hablar, solo capaz de observar impotente cómo ese gato cabrón usaba su identidad sin poder exponerlo. Deccan solo pudo apretar los dientes y continuar haciéndose pasar por el profesor Gato para ver qué quería hacer ese gato cabrón. Primero que nada, recibimos muchas cartas de fans antes del concierto. Todos siempre han tenido preguntas para nuestros ídolos, así que hemos seleccionado algunas de las más frecuentes para encontrar las respuestas. Miau. El Deccan en el escenario organizó rápidamente juegos y segmentos interactivos, y el público respondió con entusiasmo, levantando los brazos y gritando. La primera en recibir preguntas fue Flora. Deccan sostuvo las tarjetas del anfitrión y le hizo preguntas a Flora. Flora sonrió y respondió a todo, mientras ocasionalmente oleadas de sonido surgían de los ventiladores de abajo. Y cada vez que Flora respondía una pregunta, desde la cúpula flotaban efectos especiales parecidos a copos de nieve. El verdadero Deccan debajo del escenario aún no había descubierto qué quería hacer el profesor Gato usando su identidad. Pronto, el segmento de preguntas y respuestas de Flora. El segundo turno fue de la princesa de nieve de hielo. En el escenario, Deccan sostuvo el micrófono, miró a Ice Snow Princess y preguntó: «Señorita Artemisa, ¿es usted capaz de cantar canciones de amor tristes también porque ha vertido verdaderos sentimientos en ellas?» «No».
La princesa de nieve de hielo lo negó rotundamente. Sin embargo, el momento en que su voz cayó, a diferencia del efecto copo de nieve cuando Flora respondió preguntas, en la cúpula realmente aparecieron efectos de fuegos artificiales. Y Decan mostró una sonrisa maliciosa. Aunque solo unos pocos espectadores notaron el cambio en los efectos y no entendieron lo que representaban. Pero Decan pronto dio una explicación. Lo siento, no te lo dije antes. En esta sesión de preguntas y respuestas, el recinto ha habilitado la última tecnología del Grupo Feliz. Si el efecto de copo de nieve aparece en la cúpula, representa la verdad, mientras que el efecto de fuegos artificiales representa una mentira. Interrogación de cierre. La expresión de la princesa de nieve de hielo se congeló instantáneamente. Fue como si el tiempo también se hubiera detenido en ese momento. Empezó a sentir oleadas de miedo y malestar. Se le cerró la garganta y hasta respirar se le hizo difícil. Su corazón latía cada vez más rápido, como si fuera a saltar de su pecho en cualquier momento. Ella intentó con todas sus fuerzas calmar sus emociones, pero cada intento era como saltar a un pozo de fuego, lo que la hacía entrar en pánico aún más. Entonces, señorita Artemis, asumiremos que ha admitido la pregunta anterior, miau. Así que seguro que todos deben tener una curiosidad increíble. ¿Es la persona que la hace expresar sus sentimientos y la pone triste a alguien que conocemos? Decan preguntó de nuevo antes de que la princesa de nieve helada pudiera reaccionar. En el momento en que su voz cayó, las grandes pantallas a ambos lados del escenario reflejaron las sonrisas en los rostros de la audiencia que vitoreaba. Estas imágenes eran como chispas de alegría que encendían la atmósfera de toda la escena. Pero en este momento, para la princesa de nieve de hielo, fue como un interrogatorio. Ella miró fijamente el micrófono, sus labios temblaron 2 veces, pero no salió ningún sonido. Sus manos empezaron a temblar y se sentía un poco mareada. La princesa de nieve de hielo estaba completamente perdida. Debajo del escenario, Decan, finalmente conociendo el propósito del maestro gato, sintió que la ira aumentaba en su corazón. No puedo dejar que ese gato cabrón siga jugando, Talomati, ayúdame. Gritó en su corazón. Incluso si sufriera una muerte social y expusiera el hecho de que estaba fingiendo ser un gato, no podía dejar que este gato despreciable arruinara esta actuación final. ¿Cómo puedo ayudarte? Talomati ni siquiera quería mostrarse. Sentía que su hermano era demasiado vergonzoso. Ayúdame a detener esa falsificación. Decan no podía preocuparse por nada más por el momento y le dio instrucciones a Talomati. Talomati, después de una ligera vacilación, apareció directamente al lado de Conilia. Antes de que alguien más pudiera reaccionar, agarró al gato negro en las manos de Conilia y lo arrojó. Miau miau. En medio de los gritos de Decan Cat, voló hacia el escenario y derribó con precisión al falso Decan. Talomati luego desapareció del lugar. No quería subir personalmente al escenario para detener al falso Decan. Ella siempre sentía que las cosas no estaban bien hoy y tenía miedo de ser arrastrada por Decan y ser avergonzada junto con él. En el escenario, de repente se escuchó un sonido como el impacto de una bala de cañón, acompañado por el sonido del suelo agrietándose. El polvo llenó todo el escenario, enterrando instantáneamente las luces originalmente brillantes y la vívida actuación en una espesa neblina gris. Al instante, los murmullos del público en todo el recinto se convirtieron en un caos, sintiéndose desconcertados por este repentino interludio. En el polvo del escenario, el falso Decan había sido destrozado por el verdadero Decan Cat, convirtiéndose en una carta mágica, y como Decan esperaba, el profesor Cat estaba efectivamente escondido en el estómago del muñeco. Este humo que aún no se había disipado también era una buena oportunidad. Decan Cat aprendió inmediatamente al maestro Cat. Tenía que exponer las malas acciones del maestro Cat. Decan, miau. Puedes fingir ser yo, pero yo no puedo fingir ser tú, ¿es eso, miau? El profesor Cat fue inmovilizado contra el suelo por Decan Cat y gritó de mala gana. Había visto al gato negro que Conilia sostenía hacía mucho tiempo desde la sala de control y sabía que debía ser Decan disfrazado. Miau, miau, miau. Aunque Decan todavía solo podía decir miau, su tono era como decir todo mal, eventualmente será llevado ante la justicia.
Mientras esta muñeca fuera destruida, haciendo desaparecer al falso decán y dejando solo 2 gatos en escena, podría tratarse como un truco de magia para la audiencia, y el plan del profesor Gato no tendría éxito. Sin embargo, justo cuando Decán pensaba que finalmente había terminado con esta farsa. ¿Crees que esta situación no fue calculada por el maestro astrólogo, Miau? De repente el profesor Gato se rió de forma extraña, sobresaltando a Decán. Por supuesto, el profesor Gato no era tan inteligente. Tenía un estratega. Y esa muñeca del profesor Gato, que podía transformarse específicamente en Decán, probablemente también fue proporcionada por el astrólogo. Ese bastardo de astrólogo, aunque estaba en el imperio, ya había dejado atrás medios para causar problemas. Pero los medios del profesor Gato para disfrazarse de Decán ya habían sido expuestos. ¿Qué otra carta del triunfo podría haber dejado Shen? Y entonces, justo ante la mirada abierta de Decán Cat, vio que la pata del profesor Gato ya estaba presionando una tarjeta mágica. Decán, Miau. Apuesto a que no esperabas que hubiera llegado al 6º nivel. El profesor Gato se rió arrogantemente y activó disipación forzada en Decán. El humo del escenario se disipó. Lo que apareció era todavía un joven de pelo gris y un gato negro. Solo ahora, el arte de transformación. Gato elfo en Decán fue disipado por la fuerza por el profesor Gato, y él volvió a convertirse en un humano. Sus identidades se intercambiaron nuevamente en el momento en que el humo era denso. Decán inmediatamente recogió el micrófono del suelo. ¿Y qué si él regresa? Ahora era su turno de salvar el día. Sin embargo, justo cuando Decán estaba a punto de hablar, el maestro Gato, aferrado a su hombro, amenazó en voz baja. Decán, Miau. La apuesta no ha terminado. Aunque te hice volver a tu forma humana, la restricción de que solo puedes maullar sigue vigente. No querrás ser alguien que no pueda permitirse perder, ¿verdad? Exclamación de cierre. El ojo de Decán se crispó, pero aún así contuvo sus palabras. En ese momento, realmente sintió ganas de enviar a ese cabrón a la tumba del rey demonio. Entonces el profesor Gato se inclinó hacia el micrófono y dijo por él. Soy la pequeña asistente de Decán, Miau. Por favor, no te preocupes por el pequeño interludio de ahora, continuemos con la sección interactiva, Miau. A medida que la confusión del público se fue disipando, una nueva vitalidad surgió de repente en el lugar del concierto. Sonrisas expectantes florecieron nuevamente en los rostros de la audiencia, esperando que la princesa de nieve de hielo les revelara la respuesta. Faltaban todavía algunos minutos para las 9. Decán quería ayudar a la princesa de nieve helada, pero solo podía decir miau o no hablar en absoluto. Incluso ahora, no podía poner cara larga y abandonar el escenario sin decir una palabra. Y entonces, en todo el recinto, todos los que estaban debajo del escenario miraban el escenario misteriosamente silencioso. En el enorme escenario nadie habló. Decán miró a la princesa de nieve de hielo con una expresión compleja, como si tuviera 1000 palabras atrapadas en la garganta que no podía decir. Y la princesa de nieve helada también miró fijamente a Decán, como si hubiera perdido su alma, perdida. Debajo del escenario, Cornelia se reclinó en su silla, notó que todos sus amigos la miraban, luego miró a los dos en el escenario, frunciendo el ceño y rascándose la cabeza. Decán empezó a cumplir condena. La princesa de nieve de hielo también estaba cumpliendo condena. Y entonces, en el concierto los espectadores se miraban unos a otros sin poder comprender la situación. La atmósfera alcanzó un punto de congelación por un tiempo. 413 El niño de ceniza antes de que suenen las campanas de la noche, parte 2. En los asientos del público, donde se podía ver el escenario desde cerca. ¿Qué diablos les pasa? Icatinos preguntó confundido. Mio también miró a Icatinos con desconcierto. ¿Sabes quién le gusta a la princesa de la nieve de hielo? Preguntó Mio. No lo sé, respondió Icatinos. ¿No me dijiste la última vez que sentías que la princesa de hielo y nieve sentía algo por tu maestra? Preguntó Mio de nuevo. Sí, ¿y qué? Los Icatinos quedaron aún más confundidos. Pues ya está. La que le gusta es tu profesora. Ahora bien, obligarla a mentir delante de Decán no es solo una ejecución pública. Es una tortura. Pero si dice la verdad, no me imagino lo explosivo que será el concierto de hoy. Dijo Mio cubriéndose los ojos. ¿Eh? ¿Le gusta el profesor?
Creí que tenía prejuicios contra él. Y Katino se cubrió las mejillas en estado de shock, luego miró el estado de la princesa de nieve de hielo y de Kan en el escenario, comprendiendo de repente el significado de esta escena infernal. Cuando dijo la princesa de nieve y hielo tenía sentimientos por el maestro, lo decía literalmente. ¿Quién hubiera pensado que Mio creía entender? Realmente sois del mismo linaje. Vuestros circuitos cerebrales son exactamente los mismos. Mio ya no sabía cómo criticar a estas personas del mundo demonio. Los nervios emocionales de estos tipos eran todos líneas rectas. Entonces, ¿por qué el maestro no dice nada? Los cicatinos querían salvar a Dekan. Pero ella encontró que le faltaban fuerzas para cumplir su deseo, y ni siquiera sabía qué debía hacer. Perdió una apuesta con el maestro gato y fue engañado por él. No puede hablar hasta las 9 en punto. Mio explicó impotente. Desde que Dekan apareció aquí, combinándolo con el requisito que le dio el maestro gato antes de irse, la respuesta fue obvia. Ahora Dekan ni siquiera podía salvar a la princesa de la nieve del hielo. Ni siquiera podía salvarse a sí mismo. Mio no esperaba que Dekan se estrellara antes de que Clei apareciera. En realidad, si hubiera que decir de quién fue la culpa, seguiría siendo de Clei. Porque todo lo que está sucediendo ahora es una reacción en cadena desde que Clei hizo que Dekan perdiera la apuesta en la aeronave mágica. Fue solo que las consecuencias no se habían manifestado en ese entonces. Sin embargo, también era posible que Clei ya hubiera hecho un movimiento, pero nadie lo hubiera notado. En el escenario, el silencio entre Dekan y la princesa de nieve de hielo gradualmente hizo que la tendencia del concierto se volviera un poco incómoda. Dekan buscó desesperadamente el paradero de Croix con la mirada. Buen hermano, sálvame. Cada vez que estaba en una situación tan desesperada, Croix tenía que ser quien lo salvara. Sin embargo, finalmente lo descubrió. Croix ya se había ido hacía tiempo. Fue como si Croix hubiera previsto el peligro de hoy y se hubiera convertido en desertor desde el principio. Resultó que los dos buenos hermanos tuvieron la misma idea. Nadie iba a derribar a nadie hoy. Dekan, cuyo corazón se había enfriado, se dio cuenta claramente de su actual aislamiento y falta de ayuda. Aunque sabía que estaba siendo castigado al tener que quedarse allí parado, sin poder hablar o irse incluso si quería, no entendía muy bien por qué el estado de la princesa de nieve de hielo se había vuelto tan malo. Dekan no sabía por qué le resultaba tan difícil responder la pregunta del maestro gato. Solo podía sentir el sentimiento de la princesa de nieve y hielo de no querer decirlo incluso si muriera. Uf. Dekan suspiró. Sabía que si hablaba ahora y violaba la apuesta, sería una violación de sus principios. Pero, si el precio fuera hacerle daño a él mismo, aceptaría la pérdida. Pero si eso pudiera herir a alguien ajeno a esta apuesta, preferiría romper sus principios. Incluso si lo clavaran en un pilar de la vergüenza por ello, nunca más se aferraría obstinadamente a esos principios. Justo cuando Dekan estaba a punto de hablar y salvar la situación bajo la mirada atónita del maestro gato. En realidad, todas las canciones que he cantado hasta ahora han sido para una sola persona. La princesa de nieve y hielo habló suavemente con la cabeza gacha. Nadie podía ver su expresión. Ver copos de nieve caer del cielo. Eso significaba que estaba diciendo la verdad y, de inmediato, oleadas de gritos estallaron entre el público. Justo ahora en el escenario, ella, que podía percibir la magia élfica, ya había comprendido quién era el verdadero Dekan en el momento en que vio al gato negro arrojado al escenario para salvarla. Por alguna razón, recordó el momento en que fue salvada por el joven durante su momento más desesperado fuera de Tristine. Ella había escuchado la historia de Dekan perdiendo una apuesta contra Master Cat en el Happy Group, sabía qué tipo de apuesta tenía que cumplir Dekan y comprendía la situación en la que se encontraba Dekan ahora. Así que incluso si Dekan no dijera una palabra, ella no lo culparía, porque de principio a fin, esto no fue culpa de Dekan. También era alguien que había sido engañado. Pero la princesa de la nieve de hielo vio la reacción de Dekan. Estaba planeando hablar ahora mismo. Me ayudaría incluso si eso significaba violar sus propios principios. Con solo pensar en esto, el corazón de la princesa de nieve de hielo se llenó de emoción por alguna razón.
Quería darle una sonrisa sincera de afecto, pero esos recuerdos, llenos de tristeza y un toque de amargura, se arremolinaban en su mente, recordándole constantemente el sentimiento de querer pero no poder tener, haciendo que sus ojos ardieran como si las lágrimas comenzaran a brotar nuevamente. Ella no sabía por qué se había enamorado de él. Quizás porque era como un caballero. Siempre que ella estaba en mayor peligro, él seguramente aparecía y la protegía resueltamente. Claramente él era la peor persona buena. Y el tonto más inteligente. La princesa de nieve y hielo apretó sus manos con fuerza, con un destello de determinación en sus ojos. Ella levantó la vista, su mirada se detuvo en Deccan por un breve momento, luego se enfrentó al público. Hace muchos, muchos años, en un pasado tan lejano que no lo has visto, ya me había enamorado de él. Era un rayo de luz que vi en la jaula de una torre alta, mi salvación. Su voz parecía llena de la alegría y la tristeza mezcladas de su frágil corazón. Una vez más los copos de nieve flotaban en el cielo, demostrando su verdad. Los gritos de los aficionados, que en un principio tenían la intención de animar el ambiente, de repente se silenciaron. La audiencia de abajo finalmente entendió por qué la princesa de nieve y hielo había dudado tanto en hablar hace un momento. Entendieron por qué la princesa de la nieve y el hielo, que había vivido más de 200 años, cantaba elegías tan tristes. Resultó que la persona que la hizo enamorarse tan profundamente, pero con la que no podía estar, era alguien que había desaparecido del mundo hacía mucho tiempo debido a su esperanza de vida. Sin embargo, en esta escena, solo la princesa de nieve y hielo y sus amigos entendieron. Lo que ella dijo fueron sus propios sentimientos, y también los sentimientos de su vida pasada, Althea. Al mismo tiempo, en la sala de control, Clay agarró los auriculares del director y gritó: «Música». Así, en el escenario, por alguna razón, cuando la atmósfera llegó a ese punto, poco a poco comenzó a sonar un acompañamiento. Al escuchar la música, la princesa de nieve y hielo se secó las lágrimas, aparentemente comprendiendo algo mientras recuperaba el sentido. Ella agarró el micrófono en su mano una vez más. Esta era la canción que más quería cantar en ese preciso momento. No sé qué me has hecho. Su voz era como una estrella fugaz que caía en el agua, cristalina mientras pasaba por el lago, dispersando la luz de las estrellas. En el amplio escenario, ella estaba de pie frente al micrófono, con la mirada enfocada y profunda, como si estuviera en un misterioso mundo emocional. Cada nota parecía exudar un ritmo indescriptible, haciendo que la gente se perdiera en él. Mis rodillas están débiles, no puedo hablar. Con la música, las cejas de la princesa de nieve y hielo se bajaron y sus labios deletrearon suavemente los giros y vueltas de una canción de amor. Tú eres el culpable de todo. Su voz era tan melodiosa como una música celestial y transmitía una profunda tristeza que hacía que los oyentes no pudieran resistirse a conmoverse. Estoy completamente fuera de control, cautivado por ti. Su mirada se movía, a veces mirando a lo lejos, a veces bajando al suelo, como si estuviera confiando un secreto. El público se conmovió con el canto de la princesa de nieve y hielo. Sus ojos se humedecieron y sus párpados se pusieron rojos. Hasta que terminó la canción. Inexplicable, ¿por qué me haces tan frágil y rota? La última línea, con un ligero cambio de tono, tenía una especie de tristeza que hacía sentir que estaba diciendo algo distinto a lo que quería decir. Era el amor del que uno no se arrepiente ni siquiera cuando se consume, la frágil ternura y la cautela, la soledad de mirar las luces de 10.000 casas desde el otro lado de la costa. Esta era claramente una canción de amor ligeramente dulce pero triste, pero en la última línea, el canto de la princesa de nieve y hielo la hizo conmovedora, lo que parecía una mezcla de alivio, falta de voluntad y lamento. En ese momento, el público finalmente ya no pudo controlar sus conductos lagrimales. Algunos se taparon la boca, incapaces de ocultar su emoción, mientras que otros se secaron las lágrimas con las mangas, pero las lágrimas no dejaban de fluir. Don, don, don. El canto y las campanas sonaban al unísono. Como si lanzara ondas en la noche de Tristina, el campanario también sonó para la elegía de la princesa de la nieve de hielo. Si su canto era un arroyo gorgoteante, entonces el sonido de las campanas eran las estrellas reflejadas en la superficie del río. Con el sonido de la campana de las 9, Deccan, que ya se había retirado temporalmente detrás del escenario, también quedó completamente atónito.
Vio a la princesa de nieve y hielo suspirar con una sonrisa, y no podía decir si estaba feliz o triste. La persona que mencionó la princesa de nieve y hielo era Delois. Entonces no soy Delois yo. Deccan nunca había sido alguien con un ego inflado. Pero su lógica era rigurosa. Solo con esa última mirada que le dirigió la princesa de nieve y hielo, hubo muchas cosas que no podría ocultar incluso si quisiera. Deccan, Miao, el gran adivino y yo no queríamos que el último concierto de la princesa de hielo y nieve dejara ningún arrepentimiento. Si no la hubiéramos presionado tanto, jamás habría dejado que un Demon Worlder como tú conociera sus pensamientos en toda su vida. El maestro gato dijo tímidamente mientras se aferraba al hombro de Deccan. Pero no te preocupes, si las cosas hubieran salido mal, habría salvado la situación, Miao. De hecho, todos los amigos que rodeaban a la princesa de nieve y hielo vieron sus sentimientos. Pero no podían decirle directamente a Deccan lo que pensaba sobre ella. Incluso si lo que recibió la princesa de nieve y hielo fuera un rechazo. Pero si la princesa de nieve y hielo ni siquiera podía expresar sus sentimientos, ni siquiera tendría la oportunidad de arrepentirse por el resto de su vida. Ese sería realmente un tipo de arrepentimiento de por vida más trágico. Al menos deja que lo transmita. De esa manera, su carrera de ídolo podría considerarse completa. Así surgió el plan del gran adivino y maestro gato. Entonces, ¿qué hubiera pasado si la princesa de la nieve y el hielo no hubiera pensado en algo en ese momento? Deccan le preguntó fríamente al maestro gato. ¿No habría sido arruinado el concierto por el maestro gato? Tranquila, el gran adivino ya realizó una adivinación. Este concierto terminará con éxito, Miao. Así que podemos divertirnos con tranquilidad. Los ídolos no pueden sufrir la muerte social, Miao. Interrogación de cierre. ¿Ustedes utilizan la adivinación del destino celestial de esta manera? Sin embargo, después de escuchar las palabras del maestro gato, la mirada de Deccan se suavizó un poco. Por supuesto, ustedes también estaban bromeando conmigo sinceramente, ¿verdad? Deccan preguntó de nuevo. Seguía pensando que parecía que el resultado de esta adivinación no tenía en cuenta la seguridad de Deccan. Miau miau miau. El maestro gato inmediatamente empezó a hacerse el tonto. Ahora necesitaba la protección de Cornelia. Sin embargo, Deccan ya lo había agarrado por el cuello para interrogarlo uno a uno detrás del escenario. Frente al escenario, todo el lugar se volvió ruidoso, como si el cielo mismo estuviera a punto de ser sacudido. El público tenía diversas expresiones. Algunos estaban emocionados, otros vitoreaban de alegría y otros aún lloraban. Estas emociones se entrelazaron en el recinto, creando una imagen del siglo. En el segmento especial que se presenta ahora, la actuación improvisada de la princesa de nieve y hielo pareció convertirse en el final, permitiendo al público pasar un momento inolvidable juntos. Gritos conmovedores, aplausos y vítores se sucedían uno tras otro. En la noche siempre cambiante, todos parecían estar rodeados por una corriente cálida. Hasta que la princesa de nieve y hielo regresó temporalmente detrás del escenario para prepararse, y Flora y Judith se hicieron cargo de la actuación, toda la escena se volvió aún más entusiasta y todos estaban intoxicados por ella, como si este fuera el momento más hermoso que habían pasado juntos. Deccan estaba detrás del escenario, mirando a la princesa de nieve y hielo que caminaba hacia él. Su expresión era compleja y no sabía muy bien qué decirle. Su anterior malentendido sobre la princesa de nieve y hielo podría haber provocado que dijera más palabras que le propinaran un golpe crítico. Y ahora que entendía sus sentimientos, era aún más incómodo. Sin embargo, la princesa de nieve y hielo simplemente pasó rozándolo. Al pasar junto a Deccan, se cepilló el cabello y sonrió levemente. Era como si no hubiera venido a hablar con Deccan. Solo estaba concentrada en su trabajo. ¿Es eso así? Deccan bajó la cabeza y sonrió. El concierto también estaba a punto de llegar a su fin. Flora y Judith se despidieron de los fans después de cantar sus canciones, diciendo cariñosamente palabras de agradecimiento. Esta noche, parecieron haber tejido hermosos sueños, permitiendo que el público que presenció el final de sus carreras de ídolos obtuviera recuerdos inolvidables. Pero los gritos constantes de encore desde abajo, junto con el llamado del nombre de la princesa de la nieve de hielo, fue como llamarla y animarla, como si todavía estuvieran deseando que apareciera una vez más y cantara una última canción.
Entonces, para responder a los fans, la princesa de la nieve de hielo también regresó al escenario. Justo lo correcto. Ella también tenía una última canción. Era un corazón que quería hablar pero solo podía expresarse a través del canto. Adiós. Tu alma gemela no soy yo. Es difícil de aceptar pero imposible de negar, pero aún así no puedo dejarte. El amor es un juego de engañar a los demás o de engañarse a uno mismo. Todas las expectativas de amor surgen de la fantasía. Incluso si la fantasía eventualmente se hace añicos, aún así, la gente todavía la persigue. Un verdadero misterio eterno, un laberinto sin final, la voz de la princesa de la nieve del hielo. Esta fue ella interpretando la canción final. No solo el público de abajo podía oírla cantar, sino que incluso Deccan, que estaba detrás del escenario sosteniendo a Master Cat, podía oírlo claramente. De repente, alguien puso un brazo sobre el hombro de Deccan. Es realmente un concierto bonito. La persona habló. Deccan giró la cabeza hacia la voz familiar y vio a Clay, que estaba pasando por allí. Pero Deccan no respondió a las palabras de Clay. Así como nunca pudo responderle a la princesa de nieve y hielo. El canto desde el frente continuó fluyendo. Con solo mirarte desde lejos, un sentimiento de angustia me invade involuntariamente, mezclado con dulzura. Entonces, ¿qué clase de existencia eres para mí? No tengo respuesta y no quiero entenderla. Si hay una cosa indiscutible es que eres deslumbrante. Y así, bajo los copos de nieve que caen constantemente del cielo, este concierto llegó a su fin. 414 La boda de Deccan. De todos modos, como espía, uno debe mantener la calma en todo momento. Este es un dicho muy conocido. Al fin y al cabo, si pierdes la compostura o te vuelves apático después de recibir un encargo, ni siquiera la suerte te favorecerá. Esta era la filosofía de trabajo de Clay. Sintió que esas palabras seguramente ayudarían al caballero que estaba a su lado, quien en ese momento se sentía inquieto e incómodo. Sin embargo, ver a este chico a su lado luciendo tan nervioso también era bastante divertido. Clay, cuyo traje formal no tenía una sola arruga y cuya camisa estaba almidonada hasta el cuello, giró la cabeza y se rió un par de veces. Hablando de eso significa que ya no necesitarás contratarme, preguntó, parándose al lado de Deccan. El lugar donde ambos se encontraban estaba envuelto en rayos de luz que se filtraban libremente a través de los marcos de las ventanas. La refracción del rosetón añadía una sensación de aislamiento sobrenatural al interior originalmente oscuro de la catedral. Había pasado un mes desde que regresaron a la capital real, Evenlit, desde Ciudad Cristina. Este era un rincón del salón trasero de la catedral celestial. Los dedos de Deccan golpeaban suavemente la vidriera que había detrás de él. Parecía un poco distraído, como si ni siquiera hubiera escuchado la pregunta de Clay. En su mente solo resonaba la imagen de Cornelia entrando a la catedral con su vestido de novia. Su estado de ánimo era como una montaña rusa que fluctuaba salvajemente. En este día tan especial, se había preparado para sí mismo y para su amada durante mucho tiempo. Para dar la bienvenida a esta boda, había erradicado sucesivamente la Iglesia de la Resurrección y la secta del Dios de la Calamidad, había convertido las espadas de la Federación del Reino y del Imperio en arados y había acabado con la amenaza del reino del Dios del Caos que había estado vigilando al mundo mortal. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que ya había hecho muchas cosas extraordinarias. En verdad, su intención original era simplemente vivir una vida pacífica, nada más. Este largo viaje finalmente había llegado a su fin. Sin embargo, cuando estaba a punto de dar la bienvenida al paisaje que había soñado, sintió una sensación de desorientación entre la ilusión y la realidad, lo que le hizo sentir una ola de mareo. Alguien me estaba hablando hace un momento. Deccan pareció volver a la realidad, sus ojos gradualmente se volvieron claros y brillantes mientras respondía. Pedirte que seas mi padrino es mi último encargo. Pero si vienes al reino de Weart a visitarme en el futuro, siempre serás bienvenido. Deccan miró a Clay y sonrió con alivio. Este hombre, en quien confiaba y al que más temía, hoy parecía increíblemente confiable. Quizás fue porque Deccan estaba de excepcional buen humor hoy, por lo que todo lo que miraba le parecía agradable. Para la próxima boda, solo se había invitado a un padrino y a una dama de honor. Clay fue el único padrino designado elegido personalmente por Deccan. En ese momento, ambos estaban esperando temprano en la catedral.
Decán, que ya era propenso al nerviosismo, podría haber caído en un estado de vigilancia excesiva si no hubiera podido ver a Clay. En cuanto a la dama de honor, la persona que Cornelia eligió fue Mio. En primer lugar, Mio era hermosa, digna y tenía un temperamento excepcional. En segundo lugar, Mio era la primera amiga que Cornelia había hecho en Evenlit. En tercer lugar, si el padrino era un obispo, Cornelia esperaba que la dama de honor fuera su contraparte como obispo. Aunque Decán sospechaba que Cornelia quería desencadenar una sinergia de 3 obispos, no tenía pruebas. Sin embargo, siempre que los 3 obispos se reunían, las cosas transcurrían excepcionalmente bien, lo que podía considerarse un buen augurio. Ya sea la evaluación del equipo de nivel 7 en el Reino Landier, la batalla final del Festival de los Héroes en el Reino Feyjoven o el contraataque en la capital imperial del Salón, siempre fueron los 3 los que misteriosamente terminaron juntos. 3 personas, cada una con sus propios planes, pero compartiendo el mismo objetivo final, lo que resultó en una serie de cooperación caótica pero maravillosa. A mí también me parece que han pasado muchas cosas. El tiempo vuela. Clay miró hacia la cruz en el centro de la catedral y los diversos y deslumbrantes murales divinos en las imponentes paredes, sin poder evitar suspirar. Habiendo pasado su vida vagando y escondido en las sombras, más a menudo era un testigo, observando cada paso del viaje de Decán desde un don nadie a una leyenda. Aunque unos pocos años para los humanos podrían parecer un mero momento para los dioses. Incluso el lapso de tiempo transcurrido desde el Reino Santo podría no parecerle muy largo a un dios. Pero solo experimentando personalmente el paso del tiempo podemos comprender la preciosidad de este momento. Por ejemplo, para aquellos en el Reino Santo, esa sensación de paz en cada segundo que pasaba, o la ansiedad nacida de la felicidad inminente, eran lujos que difícilmente podían pedir. En realidad, para mí, estar sentado en esa pequeña tienda de la ciudad fronteriza se siente como si hubiera sido ayer. Decán dijo con una sonrisa. Sus días más despreocupados los pasaba investigando cartas mágicas por interés, atendiendo la tienda y vendiendo cartas. Entonces era muy feliz. Más tarde, llegar a la capital real, inscribirse en la escuela, desafiar al mundo de las sombras, salvar la ciudad de Tristina y el reino de Landier, derrotar al Papa, descubrir verdades históricas y sellar al dios del caos, todo fue satisfactorio y real, nada malo. Pero lo que más esperaba eran los nuevos días que estaban por venir. Ay, la ciudad fronteriza, en aquel entonces, aunque ya mostrabas señales de ser una persona morbosa, seguía siendo bastante puro y amable. A diferencia de ahora, que te has convertido en un troll total. Talomati suspiró con los brazos cruzados, apareciendo junto a Decán. ¿Quién habría pensado que el chico del pequeño pueblo que solía llamarla maestro ahora se convertiría en su hermano? Ella todavía pensaba que la antigüedad estaba mal. Ella prefería que Decán mantuviera el respeto por un mentor y al mismo tiempo fuera un hermano mayor confiable. Quieres lo mejor de ambos mundos, ¿verdad? Ni siquiera Delois podría lograrlo. Sin embargo, lo que ella estaba pensando fue percibido completamente por Decán. Talomati. ¿Por qué Delois no pudo hacerlo? Nunca molestaba a la gente sin motivo. Era poderoso y confiable. Decán. Ese es tu filtro de memoria. Fíjate bien. Soy el Delois actual, el auténtico. Lo aceptes o no, es un hecho. Al ver las peleas diarias de los hermanos, Clay no pudo evitar reír. Entonces, ¿estás nervioso ahora? Talomati preguntó. No estoy nervioso en absoluto. Decán respondió con rectitud. Interrogación de cierre. Talomati no esperaba que este tipo fuera tan terco incluso ahora. Pero ella no habló, solo lo miró fijamente. Está bien, en realidad estoy un poco nervioso. Decán finalmente admitió, sintiéndose demasiado culpable para mantener contacto visual con Talomati. ¿Ves? Delois jamás sería tan patético en un momento como este. Aunque de verdad seas Delois, has cambiado demasiado. ¿Cómo puedes tener el descaro de decir que eres Delois? Decán se quedó momentáneamente sin palabras ante las duras palabras de Talomati. Tuvo que admitir que si se tratara de Delois, definitivamente permanecería absolutamente tranquilo incluso antes de una boda. Delois llevaría a cabo una boda impecable, como un hombre perfecto. Eso fue realmente genial. Este era también el estado que Decán más deseaba tener en este momento.
Siempre había pensado que todo lo que Delois podía hacer, él también podía hacerlo. Pero en ese momento, realmente no pudo evitar estar nervioso, al ver que Deccan parecía ponerse aún más nervioso por sus palabras. Talomati dudó por un momento, luego se aclaró la garganta y dijo: bueno, aunque eres mucho más patético que Delois, quizá lo que más le gusta a Cornelia es exactamente como estás ahora. Así que la boda de hoy saldrá bien. Esta es mi bendición como mayor. Veo. Al escuchar a Talomati hablar en un tono tan maduro, Deccan no pudo evitar sonreír y sacudir la cabeza. Admito que tu edad está a la altura del peso del título de anciano. Fue como si esas palabras se le escaparan inconscientemente, y entonces Deccan sintió que de repente su ritmo cardíaco se aceleraba. Oye, hablemos de esto, no me golpees hoy. No te preocupes. Talomati reprimió su ira con gran esfuerzo y mostró una leve sonrisa. Ella siempre fue razonable. Una última cosa. El Delois oculto en lo profundo de tus pupilas desapareció hace tiempo. Tú eres tú. La fuente de la vida brota incesantemente, vasta y brillante. No hay necesidad de guardar ni la mitad de un viejo sueño. Después de decir eso, desapareció del lugar. Al escuchar sus palabras, Deccan quedó aturdido por un momento ante la luz moteada y las sombras de la catedral. Después de un largo rato, miró el reloj y descubrió que la hora de inicio de la boda se estaba acercando. Pero después de los pocos momentos de discusión con Talomati hace un momento, parecía que sin darse cuenta había olvidado su nerviosismo. 415 final. Deccan y sus amigos. Al otro lado de la capital real. Dentro de la mansión del grupo feliz. Hoy sería un buen día. Bastaría con mirar por la ventana para saberlo. El paisaje de la capital real era tan pintoresco y embriagador como un poema. La luz del sol se derramaba sobre las calles adoquinadas, brillando con un brillo dorado. Los antiguos edificios del otro lado de la calle parecían aún más solemnes y majestuosos bajo la luz, con sus exquisitas tallas y decoraciones brillando con creciente resplandor. La luz exterior brillaba sobre las ventanas de vidrio, aparentemente refractándose en innumerables arcoíris, envolviendo todo el salón en una ilusión brillante y onírica. En el pasillo, la mirada de Morian fluyó como el agua mientras hojeaba el registro en su mano para confirmar los detalles. Habiendo regresado temporalmente del territorio de Hanover, se hizo cargo del trabajo de Hikatinos para preparar personalmente esta boda para Deccan. Con él manejando las cosas, todos podían estar tranquilos. Sobre las largas mesas divididas en varias secciones, las copas de cristal se alineaban numeradas 1, 2, 3, muchas. Cornelia miró la luz del arco iris en un vaso de vidrio frente a ella, apoyando su mejilla y dejando escapar un profundo suspiro. Me pregunto si Deccan también se siente muy nervioso en este momento. Murmuró distraídamente a los muchos amigos que la rodeaban. Entonces estás subestimando seriamente a Deccan. Él es quien desarraigó la Iglesia de la Resurrección, puso fin a la guerra imperial, arrasó el reino del dios del caos y creó una leyenda roja. Alicia dijo en tono jactancioso. Solo pensar en tener una amiga tan genial le hacía sentir que podría presumir de ello ante cualquiera que conociera en el futuro. Así es. El maestro ha visto demasiadas escenas grandiosas. Puedes estar tranquilo. Hikatinos también asintió solemnemente, con una expresión que sugería que entendía profundamente esta verdad. Cada vez que alguien elogiaba a su maestra, ella se abría como una charlatana. Por eso ella y Alice se llevaban tan bien. Exactamente. Alicia se rió y chocó los 5 con Hikatinos. Alice, quien inicialmente se había sentido algo intimidada por el poder de Hikatinos como lanzador de hechizos de nivel 9, parecía haber olvidado por completo que Hikatinos alguna vez fue la reconocida emperatriz de cabello plateado después de conocerla mejor. Dame un respiro, gran maestro del dolor. Creo que el hecho de que le haya pedido a Clay que sea el padrino demuestra lo incómodo que está. Shen, que pasaba junto a ellos todavía vestido de reportero, tomaba fotografías constantemente en el pasillo y hablaba con una mirada deshecha de enfreude. Ella había regresado específicamente del imperio para unirse a la diversión de hoy. Esa cosa ha sido modificada otra vez. Sin embargo, cuando notó la puerta del vacío ubicada en la esquina del pasillo, sus ojos se iluminaron instantáneamente y corrió hacia el dispositivo del grupo feliz. Oh.
Conilia de repente también se confundió, por lo que tocó a Mio, que también estaba vestida hermosamente a su lado. Mio, ¿crees que Decán está nervioso? Mio siempre fue la persona más sensata entre ellos, la que veía las cosas con mayor claridad. Pero Mio parecía estar sumido en sus pensamientos sobre algo. No sé, he oído que no hay reglas que determinen el género de las damas de honor y los padrinos. En otras palabras, sería posible que yo me vistiera de padrino y que Clei se vistiera de dama de honor. Mio finalmente expresó el dilema con el que se encontraba lidiando en ese momento. Los demás pensaron en sus palabras por un momento y luego estallaron en risas. Solo imaginar una piel de novia para Clei era demasiado indescriptible. En medio de las risas. Pero hablando de eso, esta vez el maestro finalmente no tendrá que vivir con arrepentimientos por el resto de su vida. Y Catinos se secó las lágrimas de felicidad de las comisuras de sus ojos, y de repente su voz se volvió un poco entrecortada. Era una sensación como la que se experimenta cuando un padre anciano finalmente se va a casar. Yo, cuando pienso en el maestro estando solo, luciendo perdido pero decidido, yo. Mientras Catinos hablaba, empezó a llorar poco a poco. Su aspecto lloroso, al secarse los ojos, era idéntico al del pequeño demonio que era cuando Delois la recogió en el Hospital Mundial de Demonios. Alicia pronunció vagamente palabras como pero y eso. Pero ella no sabía cómo consolar a Catinos. Porque sentía que Catinos no estaba triste en absoluto. Era solo que el mundo demonio destruido la había dejado con demasiados arrepentimientos enormes. Fue necesario que Conilia le diera una suave palmadita en el hombro a Catinos para que se recuperara. Pero Catinos pronto esbozó una elegante sonrisa y tomó un sorbo de té negro en su taza de cristal. Ella colocó la taza terminada nuevamente sobre la mesa con un tintineo. Las mejillas de Conilia se relajaron ligeramente. La velocidad de su ajuste mental fue verdaderamente admirable. Como se esperaba de alguien del mundo demonio. Incluso si Decán estaba nervioso, probablemente se adaptaría rápidamente. Después de todo, maestro y discípulo eran demasiado parecidos en ciertos aspectos. Conilia reflexionó mientras sorbía su té de frutas y volvió a mirar el reloj. Ya casi era hora de partir. Las estatuas divinas y los murales en la cúpula de la catedral celestial parecían descender al reino mortal, bendiciendo a la pareja que estaba a punto de casarse. Una atmósfera sagrada y cálida impregnaba la solemne catedral. Las antiguas decoraciones conservadas eran obras maestras, con flores blancas y doradas pálidas entrelazadas a lo largo de los muros y arcos, como un paisaje onírico de la pluma de un poeta. Las vidrieras reflejaban la luz del sol en patrones moteados de luz y sombra, que se derramaban sobre esas flores blancas y doradas pálidas. Brillaban aún más radiantes al mecerse suavemente con la brisa, desprendiendo una elegante fragancia. A un lado de la catedral, Talomati se sentaba ante una arpa exquisita. El cuerpo del arpa relucía con un suave brillo, y al pulsar suavemente las cuerdas con las yemas de sus dedos, las notas eran como pájaros cantando en las ramas. La hermosa melodía resonaba por el espacio sagrado, haciendo que los oyentes se sintieran en el cielo. De pie ante la cruz en el centro de la catedral, el corazón de Decano se inquietó una vez más en ese momento. Miró hacia las puertas de la catedral, esperando la aparición de la novia, preocupándose una vez más de perder su compostura habitual frente a todos. Repasó repetidamente los votos que había preparado especialmente para hoy, temiendo olvidar lo que quería decir en el momento crucial. Intentó calmar su agitación interior con la respiración, recordando en silencio cada momento que había pasado con Conilia en su corazón. Su encuentro, su entendimiento, su amor y el destino que abarcó vidas pasadas y presentes. Ese momento pareció fusionarse en una fuerza que le dio coraje y confianza. Poco a poco, Decán sintió que su nerviosismo disminuía ligeramente. Se ajustó el cuello, respiró hondo y se preparó para el momento en que la persona más importante aparecería ante él. Sonido metálico, sonido metálico. Acompañadas por el tañido de las campanas, las puertas de la catedral se abrieron al final del pasillo, rodeadas de hojas verdes y racimos de rosas. En medio del sonido celestial del arpa, la boda comenzó lentamente. Las miradas de todos los invitados a la catedral estaban fijadas en aquellas pesadas puertas. Las puertas se abrieron lentamente hacia ambos lados, como revelando el misterio de este momento sagrado. Entre las puertas, la novia se yergue imponente.
Su aparición sumió a toda la catedral en un silencio atónito. Bajo la luz refractada por el rosetón, su vestido de novia era etéreo como la niebla y su largo cabello rojo le rozaba ligeramente los hombros. Su hermoso cabello estaba meticulosamente trenzado y su tocado brillaba sobre su cabeza como estrellas brillantes. Un resplandor de felicidad brillaba en sus ojos brillantes, tan profundos como el cielo estrellado, pero era evidente que estaba más nerviosa que el novio. Un ligero rubor en sus mejillas la hacía aún más encantadora y encantadora. Mientras la hermosa música del arpa fluía lentamente, la novia daba pasos ligeros y elegantes. El dobladillo de su vestido se balanceaba suavemente con cada paso, tan hermoso como una nube. A su lado, el rey Bayard sostenía el brazo de su hija. Su rostro mostraba una mezcla de emoción y alivio. Felicidades a ambos, miau. Una linda damita de honor caminaba delante de la novia. Con cabello negro y orejas de gato, llevaba un vestido formal y parecía tan pura como un ángel. Aunque Kate Archer aún no podía transformarse en una forma humana, después de mucho rogar, Mio la ayudó a crear una muñeca sustituta que podía convertirla temporalmente en humana. Ella sostenía en sus manos una exquisita canasta de flores, llena de pétalos multicolores. Con cada paso, esparcía suavemente un pétalo. Los pétalos cubrían el pasillo que conducía al púlpito, como un camino a un país de hadas. A medida que la novia se acercaba lentamente, los latidos del corazón del novio se hacían más frenéticos. El padre de Cornelia le entregó cuidadosamente la mano de su hija a Decán, un gesto de profunda confianza y bendición. Este momento fue como el del Señor, la niña y el demonio en las antiguas tierras del Reino Santo hace 10.000 años. Pero todas las historias habían cambiado. Este fue un final sin una sola pizca de tristeza. El novio sostuvo con fuerza la mano de la novia, las yemas de sus dedos se tocaron como si sus almas se conectaran en ese momento. Croix Cullen, vestido de sacerdote, presidió la boda desde el púlpito. Su voz era solemne y digna, pero a la vez increíblemente dulce. La escena onírica era como si Lun estuviera oficiando la boda de Delois, ofreciendo sus más sinceras bendiciones. En este momento solemne y sagrado, el novio y la novia permanecieron en silencio en la catedral, frente al sacerdote, listos para intercambiar anillos y votos. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, como si las alas de un ángel rozaran suavemente sus mejillas. Bajo la guía del sacerdote, el padrino Clay y la dama de honor Mio se acercaron suavemente a la pareja. En sus manos sostenían cajas de anillos, dentro de las cuales se encontraban un par de anillos tan exquisitos como obras de arte. Presentaban dos estilos artísticos completamente diferentes, adoptando la elegancia del Reino Santo y el esplendor del mundo demonio respectivamente, pero parecían una pareja hecha en el cielo. El padrino y la dama de honor sonrieron al presenciar este momento sagrado para la pareja. El novio abrió suavemente la caja del anillo y sacó un anillo que brillaba con una luz suave. Sus dedos temblaban levemente mientras, bajo la mirada de todos, deslizaba el anillo en el fino dedo anular de la novia. El borde del anillo brillaba con intensidad, simbolizando el amor eterno. La novia también abrió la caja de su anillo. Tocó suavemente el exquisito anillo, como si tocara el calor del futuro. Ella deslizó cuidadosamente el anillo en el dedo anular del novio, expresando su compromiso con esta relación. Con los anillos intercambiados, el novio y la novia volvieron a mirarse fijamente, como si 1000 palabras se derritieran en sus ojos. El sacerdote los bendijo, amigos y familiares los aplaudieron y la catedral se llenó de sonidos de alegría y celebración. En medio de ese ruidoso fondo, parecía como si en sus ojos solo permanecieran el uno al otro. El Delois en tus ojos se ha ido. La voz de Cornelia era como música celestial. Extendió ambas manos, acariciando suavemente las mejillas de Decán mientras lo miraba a los ojos y hablaba. Ahora, en este momento, todos los deseos largamente acariciados por Delois habían llegado a su fin. Sí. Decán sonrió mientras miraba a Cornelia, su voz armoniosa como la música, como en un sueño. En ese viaje perdido de su vida pasada, bajo el cielo gris oscuro del mundo demonio, en el mapa siempre cambiante del Reino Santo, demasiados sueños que Delois solo podía tener durante el día se habían infiltrado. Las cosas importantes eran más hermosas que las gemas, las flores o la luz de las estrellas.
Las había ocultado durante mucho tiempo en lo más profundo de su corazón, navegando contracorriente desde este mundo ruidoso y desbordante en pos de un sueño inalcanzable. Débiles imágenes residuales se grabaron profundamente en sus ojos. El arrepentimiento y la soledad estallaron y se dispersaron como burbujas. No importaba cuánto dolor hubiera, cuando las costras del pasado finalmente cayeran, sin duda se fortalecería. Un día, dando pasos tan pequeños como él mismo, llegó al lado de aquellas nubes. Ya no me arrepiento. La sonrisa de Decán era como la de un niño pequeño que está de pie en el momento en que la lluvia se detiene y el cielo se aclara. Aunque las gotas de lluvia se reflejaban una y otra vez, la luz directa de la mañana también se entrecruzaba, como si pudiera penetrar cada rincón del mundo. Los sueños del Reino Santo y del mundo demonio hacía tiempo que se habían convertido en parte de su memoria. Pero fuera el viaje de Delo hizo el suyo propio, incluso si llegaban al mismo destino por caminos diferentes, incluso si estaban en la misma línea de extensión, él había alcanzado un estado de plenitud o un nuevo punto de partida. A partir de ahora, ya fuera Delo hizo su yo pasado, ambos podrían quedar a un lado. En medio de la suave música del arpa, Decán rodeó suavemente la cintura de Conilia con su brazo. Sus miradas se cruzaron, y fue como si el mundo entero contuviera la respiración por ellos. La luz del sol en la catedral se derramaba sobre ellos, ese brillo dorado como la bendición de la diosa. Conilia actuó como si nada pasara, su brillante sonrisa como una flor floreciente permaneció firme. Decán se inclinó y colocó suavemente un mechón del cabello rojo de Conilia detrás de su oreja, revelando su hermoso y conmovedor rostro. Sus ojos estaban llenos de profundo amor, como si el tiempo pudiera volverse infinitamente largo en ese momento. Finalmente, Decán bajó suavemente la cabeza. Se acercaron en ese momento, sintiendo el latido ardiente del otro. El beso profundo fue tan firme como un juramento, dando testimonio de su amor eterno y su promesa. ¡Guau! Los amigos y familiares en la catedral aplaudieron y vitorearon, sus risas y bendiciones se entrelazaron como una hermosa sinfonía, hasta que la ola de sonido retrocedió. Los amigos cercanos sentados en la primera fila avanzaron uno tras otro para ofrecer sus más sinceras bendiciones a Decán y Conilia. Las muchachas abrazaron suavemente a la novia, susurrándole los mejores deseos al oído, mientras el novio estrechaba firmemente las manos de sus amigos y chocaba los 5 con ellos, transmitiéndoles bendiciones de hermandad con fuertes brazos. Risas bajas y suaves bendiciones resonaron en la catedral. Estas palabras revoloteaban como mariposas ligeras bailando en el aire. La luz del santuario brilló en los rostros de todos, haciendo que este momento feliz fuera aún más conmovedor. Te tomaré una foto. La puerta del vacío situada en un rincón de la catedral se sacudió de repente. En la superficie del espejo apareció una cara sonriente que decía "Oh", y habló a todos con su voz infantil y mecánica. Al oír la voz, los amigos se apresuraron a acercarse a Decán y Conilia, quienes estaban justo frente al espejo. La escena era un caos. Rápido, rápido, rápido. Ya voy, ya voy. Espérame, miau. Se abalanza. Maestra gata, no bloquees la lente. Ven aquí. Lo tomo ahora. Acompañado de un sonido de clic que llevaba un indicio de chispas eléctricas. En la fotografía congelada, rodeado de amigos y con un elegante traje, el cabello de Decán estaba ligeramente alborotado por el viento. Su amplia sonrisa brillaba como la luz del sol, reflejando la de la catedral. Lo que brillaba en su mirada era una infinita expectativa por el futuro. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.